Hay noches en las que el alma no sabe llorar en voz alta y sin embargo por dentro está gritando. Hay días en los que uno se peina, se arregla, sonríe, saluda, va al trabajo, sirve, cocina, maneja, responde mensajes y por dentro siente que algo le aprieta el pecho como una mano invisible. No siempre se llama depresión. A veces se llama temor, a veces se llama miedo al futuro, a veces se llama miedo a perder lo que amas, a veces se llama miedo a la enfermedad, miedo a la escasez, miedo a quedarte solo, miedo a no estar a la altura, miedo a que tus hijos se descarrilen, miedo a que el matrimonio no aguante, miedo a que Dios guarde silencio demasiado tiempo. Y hoy vengo a hablarte de ese lugar. No al lugar religioso que sabe decir amén en el momento correcto. Vengo a hablarle al rincón del corazón donde has estado peleando en secreto, al rincón donde a veces te acuestás con los ojos cerrados y la mente encendida, al lugar donde el cuerpo está cansado, pero la cabeza no se detiene, al sitio donde las preguntas hacen más ruido que las respuestas. Y ahí, justamente ahí, hoy quiero decirte algo con toda la convicción de mi alma. Dios sigue teniendo poder para romper toda cadena de temor en tu vida. Porque el temor no siempre entra gritando, a veces entra susurrando. No siempre derriba la puerta, a veces se sienta en la sala de tu mente y se hace pasar por prudencia. Te dice, no te ilusiones mucho. Te dice, no entregues el corazón por completo. Te dice, no ores con expectativa porque después duele más. Te dice, mejor no vuelvas a creer tan fuerte porque ya sufriste demasiado. Y cuando menos lo notás, ya no estás viviendo por fe, estás administrando tus heridas. Ya no estás caminando guiado por la promesa, estás sobre. Hay gente que sigue cantando pero ya no espera milagros. Sigue orando pero ora con freno de mano. Sigue escuchando la palabra, pero ya no la recibe con esa ingenuidad santa del que todavía cree que Dios puede hacerlo otra vez. Y hoy el Señor quiere confrontar eso. No para avergonzarte, no para señalarte, no para hacerte sentir menos espiritual. Dios no humilla al cansado. Dios no ridiculiza al que tiembla. Dios no se burla del que llega diciendo, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Al contrario, ese es el tipo de persona que más atrae el corazón del Padre. La gente que viene rota pero viene, la gente que no entiende todo pero no se aleja, la gente que no tiene discurso impecable pero conserva una chispa encendida en medio de las cenizas. A esa gente Dios la mira distinto, a esa gente Dios la levanta, a esa gente Dios la abraza. Y si hoy tú llegaste así, medio quebrado, medio cansado, medio confundido, pero llegaste, entonces esta palabra es para ti. Déjame comenzar con un texto que muchos conocemos, pero que no siempre desmenuzamos como deberíamos. 2 Timoteo 1, 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí hay algo precioso. Pablo no le escribe eso a un incrédulo, se lo escribe a Timoteo, un joven pastor, un hijo ministerial, alguien que ama a Dios, alguien llamado, alguien con propósito. ¿Qué nos enseña eso? Que el temor no solo visita al que está lejos de Dios. El temor también puede tocar la puerta del llamado, del ministerio, de la familia de fe, del corazón que ama al Señor. Y Pablo no niega la realidad del combate. No le dice a Timoteo, si sientes miedo, entonces no tienes fe. No. Le recuerda cuál es la fuente verdadera del espíritu que habita en él. Le dice, en otras palabras, eso que te paraliza no nació en el corazón de Dios para ti. Eso que te encoge no viene del cielo. Eso que te roba voz, valor y claridad no te lo dio el Padre. La palabra griega que aparece allí para cobardía o temor es deilía. Y los estudios léxicos muestran que no se trata de una reverencia sana, sino de una timidez paralizante, de una cobardía que retrocede, de un miedo que se achica frente a la presión. No habla del santo temor de Dios. Habla de ese miedo que te hace encogerte, esconderte, dejar de hablar, dejar de creer, dejar de avanzar. Es el miedo que te hace negociar convicciones. El miedo que te hace bajar la mirada cuando deberías levantar la fe. El miedo que te hace pensar que vas a caer antes de pelear. Y Pablo le dice a Timoteo, eso no te lo dio Dios. Qué frase tan simple y tan liberadora. Porque hay cosas que uno rompe cuando logra identificar su origen. Hay cadenas que empiezan a aflojarse cuando dejas de llamar prudencia a lo que en realidad es pánico. Cuando dejas de llamar humildad a lo que en realidad es inseguridad. Cuando dejas de llamar realismo a lo que en realidad es incredulidad maquillada.
Ahora bien, la Biblia sí habla de otro tipo de temor. En el Antiguo Testamento aparece muchas veces la palabra hebrea yaré, que puede significar temer, reverenciar, estar sobrecogido. Según el contexto, puede referirse al miedo ante un peligro o a la reverencia correcta delante de Dios. Y ahí está la diferencia. El temor santo no te aleja del Señor, te acerca. El temor santo no te encadena, te ordena. El temor santo no te roba la voz, purifica tu lenguaje. El temor santo no te hunde en ansiedad, te coloca en reverencia. También aparece otra palabra fuerte, pachad, que transmite una idea más visceral, más intensa, casi de sobresalto o pavor. Ese temblor que te toma el cuerpo cuando una noticia te golpea, cuando algo te sacude, cuando el alma siente que el piso se mueve. La Escritura conoce ambos lenguajes. La Biblia no es ingenua. La palabra sabe lo que es el temblor humano, sabe lo que es el corazón acelerado, sabe lo que es la noche larga, sabe lo que es la sensación de amenaza. Pero justamente por eso la Biblia no te niega el combate, te anuncia el remedio. Y el remedio divino no es fingir fortaleza, el remedio divino es entrar en oración. No en oración como fórmula, no en oración como acto religioso, no en oración como repetición. En oración como refugio, como batalla, como alineación, como respiración del alma. Porque hay guerras que no se ganan explicándolas, se ganan orando. Hay cadenas que no se rompen solamente entendiendo su nombre, sino trayéndolas delante del trono. Hay cárceles interiores que no se abren con información, sino con presencia. Hay temores que no salen por razonamiento humano, sino cuando la verdad de Dios se hace más fuerte que la voz del miedo. Y aquí quiero detenerme porque hay mucha gente que se decepcionó de la oración. No de Dios quizá, pero sí de la oración. Porque oró una vez y no pasó nada. Porque clamó y el cielo pareció en silencio. Porque pidió una respuesta y recibió espera. Porque rogó por sanidad y el proceso siguió. Porque oró por su hijo y el muchacho siguió rebelde. Porque oró por la economía y las cuentas siguieron rojas. Y entonces, sin decirlo en voz alta, muchos concluyeron, la oración sirve para otros, pero no para mí. Y ese pensamiento es una de las cadenas más peligrosas de todas, porque cuando el enemigo no logra que abandones tu fe, intenta que abandones tu intimidad. Si consigue que dejes de orar con expectativa, ya te robó mucho más de lo que imaginás. Jesús dijo en Mateo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mira qué precioso. Jesús no dice si oras bonito, no dice si encuentras las palabras más finas, no dice si emocionas a los demás. Dice, entra, hay una invitación a entrar. Porque la oración poderosa no comienza en el micrófono, comienza en el secreto, comienza cuando se apaga el ruido, comienza cuando cierras la puerta de lo visible para abrir el corazón al Dios invisible. Comienza cuando no vienes a impresionar a nadie, sino a derramarte delante del Padre. Y ahí es donde el temor empieza a perder fuerza, porque el miedo crece en la distancia, pero se debilita en la presencia. El temor se alimenta de imaginación descontrolada, la oración se alimenta de comunión. El temor te muestra un futuro sin Dios, la oración vuelve a meter a Dios en la escena. Por eso el problema no es solo que estés asustado, el problema es qué haces con ese susto. Hay quienes corren a la distracción, hay quienes corren al exceso de trabajo, hay quienes corren a la comida, a la queja, al aislamiento, a la pantalla, al entretenimiento, al orgullo, al control. Pero el Hijo de Dios está llamado a correr hacia el Padre, no porque no sienta miedo, sino precisamente porque lo siente. La oración no es negación, la oración es dirección. La oración no es decir no pasa nada cuando sí pasa. La oración es decir sí pasa, pero no lo voy a pasar solo. Sí duele, pero no lo voy a cargar sin el Señor. Sí tiemblo, pero voy a temblar delante del Dios que puede sostenerme. Y si alguien me dijera hoy, ¿cómo sé que la oración de verdad confronta el temor? Yo le respondería con el Salmo 34:4. David dijo, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué verso? No dijo, busqué al Señor y Él me explicó todo. No dijo, busqué al Señor y me dio un mapa detallado de los próximos 10 años. Dijo, me libró de todos mis temores. O sea, el Señor no siempre empieza cambiando de inmediato la escena. A veces comienza cambiando la prisión interior desde la cual estás mirando la escena. Y eso es un milagro enorme,
Porque hay gente que tiene la puerta abierta delante suyo y no puede salir porque sigue atada por dentro. Y hay otra gente que todavía está atravesando proceso, pero ya no está dominada por el mismo miedo, porque algo pasó en el cuarto de oración. Algo pasó en la presencia. Algo pasó cuando lloró, cuando adoró, cuando se rindió, cuando dijo, no entiendo nada, pero aquí estoy. David sabía de eso. David no escribió los salmos desde un spa con música ambiental. Los escribió desde cuevas, traiciones, persecuciones, desiertos, culpas, batallas. David sabía lo que era escuchar pasos de enemigos. Sabía lo que era dormir fugitivo. Sabía lo que era sentir el peso de sus propios errores. Y aún así pudo decir, busqué a Jehová, no negó el miedo, lo llevó al lugar correcto. Ese es el punto. El miedo negado se pudre. El miedo confesado delante de Dios empieza a sanar. El miedo administrado por tu propia mente se convierte en amo. El miedo llevado a la presencia se convierte en material para un milagro. Y aquí necesito decirte algo muy claro. La oración poderosa no es la oración del que nunca tiembla. Es la oración del que tiembla pero no deja de buscar. Es la oración de la madre que llora por sus hijos pero sigue intercediendo. Es la oración del hombre que no sabe cómo pagará lo que viene pero sigue diezmándole confianza a Dios con cada palabra que suelta. Es la oración de la mujer que recibió un diagnóstico que la asustó, pero se niega a dejar que el informe médico tenga la última palabra sobre su alma. Es la oración del joven que lucha con ansiedad, pero cada día vuelve a levantar su corazón diciendo, Señor, ayúdame otra vez. Eso es poderoso. Eso conmueve el cielo. Y no solo lo conmueve, lo activa. Mira el Salmo 107. Allí se habla de personas que moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Qué imagen más cruda? Gente en oscuridad, gente en cadenas, gente en hierro, gente sin salida visible. Y el pasaje dice que clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y rompió sus prisiones. Ahí lo tienes. Tinieblas, cadenas, clamor, liberación. Ese patrón se repite a lo largo de toda la Escritura. El enemigo encierra, Dios escucha. El enemigo inmoviliza, Dios irrumpe. El enemigo oscurece, Dios alumbra. El enemigo ata, Dios rompe. Y observa algo que me parece precioso. El texto no niega que parte de esas prisiones estaban conectadas con su propia rebeldía. A veces nos gustaría una Biblia que solo dijera todos estaban atados por culpa de otros. Pero la palabra es honesta. A veces estamos atados por heridas que nos hicieron y otras veces por decisiones que tomamos. A veces la cadena nos la puso el sistema, una injusticia, una traición, y a veces la apretamos nosotros cuando insistimos en vivir sin rendir esa área al Señor. Pero incluso ahí el Salmo no termina en condena, termina en clamor y rescate. O sea, el Dios de la Biblia sabe sacar personas aún de prisiones donde ellas mismas colaboraron para entrar. Si alguien necesitaba esperanza, ahí la tienes. No importa si tu temor nació por lo que te hicieron o por lo que elegiste. Si hoy clamas, hay salida. Si hoy vuelves al Padre, hay misericordia. Si hoy te rindes, hay cadenas que pueden romperse. Ahora, cuando uno habla de temor, casi siempre piensa en gritos, sobresaltos, crisis visibles. Pero muchas veces el temor trabaja de manera más refinada, se vuelve temor al rechazo. Proverbios 29, 25 dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre, no el temor al diablo, no el temor a la enfermedad, el temor del hombre. Ese miedo a lo que dirán, ese miedo a decepcionar, ese miedo a quedar mal, ese miedo a perder aprobación. Ese miedo a que te juzguen, a que te etiqueten, a que te señalen. ¿Y cuánta gente vive cautiva ahí? No toma decisiones por convicción, sino por presión. No obedece a Dios por completo porque todavía consulta demasiado con la opinión ajena. Y eso también es una cadena. Una cadena muy fina, muy elegante, muy aceptada, pero cadena al fin. Hay personas que no están viviendo su llamado porque siguen negociando con el aplauso de los demás. Hay matrimonios que no se sanan porque alguno tiene más miedo al orgullo que amor por la reconciliación. Hay jóvenes que no se rinden de verdad al Señor porque les da miedo cómo los verá su círculo. Hay creyentes que no testifican, no sirven, no avanzan, no emprenden, no se atreven porque viven atrapados en esa prisión del qué pensarán. Y
La palabra dice que eso es un lazo, algo que parece pequeño pero inmoviliza, algo que se ve delgado pero atrapa, algo que te condiciona la vida entera si no lo rompes a tiempo. Y entonces aparece otra vez la oración. Porque en la oración uno vuelve a poner la mirada donde corresponde. La oración reordena los tamaños, te hace ver a Dios grande y a los demás en su medida correcta. El problema del temor al hombre es que agranda demasiado al hombre y reduce demasiado a Dios en tu percepción práctica, no en tu teología, en tu percepción diaria. Tú dices que Dios es todopoderoso, pero si una opinión te destruye por completo, entonces esa opinión se volvió más pesada que la voz del Padre dentro de ti. Por eso la oración es tan necesaria, porque en la oración Dios vuelve a ocupar el centro. En la oración el corazón recupera perspectiva. En la oración la mentira pierde volumen. En la oración la identidad se fortalece. En la oración uno vuelve a recordar: yo no vivo para ser aprobado por todos, vivo para obedecer al que me llamó. Quiero llevarte ahora a una escena conmovedora en Marcos 5. La mujer del flujo de sangre llevaba 12 años enferma. 12 años. No 12 horas, 12 años. Había sufrido mucho, había gastado todo, y en vez de mejorar, empeoraba. Eso ya sería suficiente para asustar a cualquiera. Pero además de la condición física, había una dimensión social, espiritual y emocional. Era una mujer marcada por la vergüenza, por la marginación, por el cansancio, por la frustración. Y sin embargo, en medio de toda esa historia, ella oyó hablar de Jesús. Qué frase tan sencilla y tan poderosa: oyó hablar de Jesús. Porque muchas veces el principio de la liberación de una cadena es volver a oír correctamente quién es Cristo. No quienes dicen los demás que es. No la versión cultural, no la versión superficial. Oír de verdad que Él sana, restaura, perdona, recibe, transforma, levanta, limpia, abraza. Ella se acerca, toca el manto, recibe sanidad y luego el texto dice que vino temblando y con miedo a decir toda la verdad. Me encanta eso, porque aún después del milagro ella tiembla. Aún después de tocarlo todavía tiembla. Aún después de sentir en su cuerpo la liberación todavía llega con temor. Y Jesús no la humilla por venir temblando, la escucha, la llama hija, la afirma, le dice: tu fe te ha hecho salva, ve en paz. O sea, Cristo no exige que llegues sin temblor, te pide que llegues. No te exige pulso perfecto, te invita a tocarlo en medio de tu miedo. Y cuando lo haces, Él no solo atiende el síntoma, restaura la identidad, no solo seca la fuente de sangre, seca la fuente de vergüenza. No solo corrige el cuerpo, reconstruye el nombre, la llama hija. Ya no es la mujer con el problema, ahora es hija. Porque el temor siempre quiere reducirte a tu batalla. Jesús siempre te devuelve tu identidad por encima de tu batalla. Y si alguien me preguntara qué tiene que ver eso con una oración poderosa, todo. Porque orar poderosamente no es golpear el cielo con fórmulas, es tocar a Cristo con fe honesta. A veces con la voz fuerte, a veces con apenas un susurro, a veces con palabras, a veces con gemidos, a veces con un salmo, a veces con una sola frase: Señor, no doy más. Y eso basta para abrir una conversación con el cielo. Romanos 8:26 dice que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué descanso! Porque algunos creen que para vencer el temor necesitan convertirse en expertos de lenguaje espiritual. Y el texto dice que ni siquiera sabemos orar como deberíamos. Pero ahí entra el Espíritu, ahí entra la ayuda divina, ahí entra el cielo a favor de nuestra debilidad, no a favor de nuestra actuación, a favor de nuestra debilidad. Eso significa que cuando te arrodillas y no sabes cómo ordenar el dolor, el Espíritu sí sabe. Cuando tu cabeza es una nube y tu alma no encuentra estructura, el Espíritu sí sabe. Cuando todo en ti es un nudo, el Espíritu sí sabe traducir ese nudo delante del Padre. Esto es maravilloso porque la oración poderosa no depende exclusivamente de tu elocuencia, depende de la fidelidad de Dios y de la intercesión del Espíritu Santo. Por eso no te quedes callado por sentirte inadecuado. No abandones el altar por no saber orar bonito.
habla como puedas, llora si hace falta, quédate en silencio reverente si no salen palabras, pero no te vayas de la presencia. El Espíritu sabe trabajar con material quebrado. Dios siempre supo. Ahora déjame llevarte a otra escena, Hechos 16, Pablo y Silas en la cárcel, golpeados, azotados, encerrados, cepos en los pies, medianoche. Si alguna vez hubo un momento apto para el trauma, para la queja, para el miedo, era ese. Y sin embargo la Biblia dice que a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y de repente vino un gran terremoto, se sacudieron los cimientos de la cárcel, se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora, yo quiero que notes algo. Las cadenas se rompieron en un ambiente de oración y adoración, no de negación. Pablo y Silas no estaban diciendo, no nos duele, les dolía. No estaban diciendo, qué lindo hotel, era una cárcel. No estaban diciendo, nos encanta que nos hayan golpeado, los habían azotado. No negaron la escena, la trascendieron en presencia de Dios. Ese es el milagro. Hay una alabanza que nace cuando todo va bien, y gloria a Dios por ella. Pero hay otra alabanza que nace en la medianoche del alma, y esa tiene un peso especial. Hay una oración que uno hace cuando todo está acomodado, y está bien. Pero hay otra oración que se hace cuando no hay explicación, cuando no hay comodidad, cuando no hay garantías, cuando no hay salida visible. Y esa oración hace temblar cimientos. Porque la oración en el dolor revela de quién dependes de verdad. La adoración en la oscuridad anuncia a los principados que no pudieron apagar tu fe. La canción en la cárcel proclama que el entorno no tuvo la última palabra sobre tu identidad. Y me impresiona que el texto dice que los otros presos los oían. Siempre hay alguien oyendo cómo atraviesas tu noche. Tus hijos oyen, tu familia oye, tus amigos oyen, la iglesia oye, el infierno oye, el cielo oye. Y cuando alguien ve que tú, aún con cepos, aún con preguntas, aún con lágrimas, sigues elevando oración, eso predica más que 1000 discursos. Porque revela que tu confianza no estaba pegada a la comodidad, estaba pegada a Cristo. Y muchas veces la oración poderosa que rompe tus cadenas termina soltando también las de otros. En Hechos 16 no solo se abrió una puerta, se soltaron las cadenas de todos. Hay batallas que tú vences y se convierten en testimonio para una generación completa. Pero alguien dirá, yo no sé cómo cantar en la noche. Nadie te pidió fingir euforia. No se trata de negar el dolor, se trata de no permitir que el dolor te dicte toda la liturgia del alma. Se trata de decir, me duele, pero no dejaré de orar. Me asusta, pero no dejaré de adorar. No sé cómo terminará esto, pero no dejaré de creer que Dios sigue siendo Dios. Ahí empieza a quebrarse el poder del temor, porque el temor quiere monopolizar tu lenguaje. Quiere que todo lo que salga de tu boca sea derrota, fatalismo, sospecha, amargura, cansancio, sin dirección. La oración, en cambio, vuelve a consagrar tus labios. La oración le recuerda a tu alma quién es el dueño de la historia. Y si todavía alguien piensa que la oración poderosa es solo para los que no luchan con angustia, entonces mire a Jesús en Getsemaní. Mateo 26 nos muestra al Señor diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte. No era teatro, no era exageración, era angustia real, era peso real, era agonía real. El Hijo de Dios entrando en el lugar profundo del sufrimiento humano. ¿Y qué hizo Jesús? Oró, no huyó de la presencia, fue a la presencia. No anestesió el alma, la derramó delante del Padre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí tienes la oración más poderosa que existe, la que lucha sinceramente y se rinde completamente. La que expresa el deseo humano y se somete a la voluntad divina. La que no miente diciendo no me cuesta, pero termina diciendo hágase tu voluntad. Y aquí necesito ser muy cuidadoso. La oración poderosa no siempre es la que cambia la circunstancia en el acto. A veces es la que te fortalece para atravesarla sin perder el alma. En Getsemaní no desapareció la cruz, pero Jesús salió fortalecido para enfrentarla. Y eso también es rompimiento de temor. Porque el temor no solo quiere evitarte dolor, quiere impedir que cumplas propósito. El temor intenta hacerte abandonar antes de tiempo. Quiere que corras de tu Getsemaní para no llegar a tu resurrección. Quiere que te enamores tanto de la comodidad que traiciones el llamado. Por eso la oración es indispensable. Porque en la oración el Padre te fortalece para no desertar de tu destino. La oración no siempre te saca del valle de inmediato, pero evita que el valle se vuelva tu identidad definitiva.
Entonces, ¿cómo rompe Dios las cadenas de temor? Primero, exponiendo la mentira. Segundo, trayéndote a su presencia. Tercero, llenándote de su verdad. Cuarto, fortaleciéndote por su espíritu. Y quinto, enseñándote a pelear. Porque sí, la vida cristiana también es guerra espiritual. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Los comentarios bíblicos resaltan la idea de la armadura completa, la panoplia entera. No una pieza sí y otras no, completa. Porque el enemigo no siempre ataca de frente, usa acechanzas, estrategias, sutilezas. Y una de sus armas predilectas es el temor. Te siembra escenarios, te lanza pensamientos, te pinta futuros sin presencia, te hace suponer derrotas antes de la batalla, te dice no podrás, te dice ya es tarde, te dice no cambias más, te dice tus hijos ya no volverán, te dice tu casa no se restaurará, te dice lo tuyo terminó. Y si no estás vestido con verdad, justicia, fe, salvación, palabra y oración, terminas peleando desnudo en áreas donde deberías estar cubierto. La oración en Efesios no aparece como un detalle final decorativo, aparece como respiración constante de toda la armadura. Ora en todo tiempo, dice Pablo. Porque puedes tener información doctrinal, pero sin oración, esa información no se vuelve fortaleza práctica. Puedes conocer versículos, pero sin oración no siempre sabrás aplicarlos en la hora del temblor. Puedes cantar canciones de fe, pero sin oración diaria tu interior puede seguir desprotegido. El creyente que ora se viste. El creyente que descuida el altar, aunque tenga años de iglesia, empieza a exponerse. Y cuando digo altar no hablo de religiosidad, hablo de ese lugar donde tu corazón se vuelve a alinear con el cielo. Déjame ponértelo así, hay cadenas de temor que no se rompen con una prédica que te emociona 40 minutos. Se rompen con una vida de altar. Hay yugos que no salen solo con una conferencia, salen cuando vuelves a la práctica sencilla, constante, humilde, profunda de buscar a Dios en lo secreto. El temor ama el descuido espiritual, ama la vida superficial, ama el cristianismo sin raíz. Ama al creyente distraído, acelerado, saturado de ruido, pero pobre de presencia. Porque sabe que donde la oración se apaga, la imaginación desordenada empieza a gobernar. Y donde la imaginación desordenada gobierna, el temor encuentra silla, mesa, cama y hasta título de propiedad. Por eso hoy yo quiero llamar a esta generación a volver a orar. No por moda, no por frase inspiracional, no porque suena espiritual decirlo. A volver a orar porque nos estamos ahogando en ansiedad disfrazada de productividad. A volver a orar porque hay matrimonios donde todavía hablan entre sí, pero hace rato que no hablan con Dios. A volver a orar porque hay padres preocupadísimos por sus hijos, pero menos entregados a la intercesión de lo que deberían. A volver a orar porque hay ministros cansados, jóvenes confundidos, mujeres agotadas, hombres silenciosamente quebrados, y el remedio no será solo tener agenda organizada. Necesitamos al Espíritu Santo soplando sobre huesos cansados. Necesitamos intimidad real. Necesitamos rodillas gastadas. Necesitamos lágrimas consagradas. Necesitamos el cuarto secreto más que otra distracción brillante. Ahora bien, para que esto no quede solo en inspiración, déjame darte 7 movimientos espirituales para una oración que rompe cadenas de temor. El primero es nombrar la cadena sin embellecerla. No le pongas maquillaje al miedo. No digas estoy raro cuando sabes que estás dominado por ansiedad. No digas es mi manera de ser cuando sabes que el temor te está gobernando. No digas soy prudente cuando en realidad no estás obedeciendo porque estás aterrado. Lleva el nombre real delante de Dios. Señor, tengo miedo a perder a mi familia. Señor, tengo miedo al futuro. Señor, tengo miedo de repetir la historia de mi casa. Señor, tengo miedo de no poder. Señor, tengo miedo a enfermarme. Señor, tengo miedo a fracasar. Quédate tranquilo. Dios no se escandaliza por tu sinceridad. Le preocupa más tu autoengaño que tu temblor confesado. El segundo movimiento es reemplazar la voz del temor por la verdad de la palabra. Cuando venga el miedo, no lo contradigas solo con ganas. Contradícelo con escritura. Si el miedo te dice te vas a quedar solo, recuérdale Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
Si el miedo te dice no podrás soportarlo, recuérdale que Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Si el miedo te dice esto te va a destruir, recuérdale que el Señor te libra de todos tus temores. Si el miedo te dice no hay salida, recuérdale que Dios rompe cadenas y saca de la oscuridad. La fe no es un grito vacío, la fe es una respuesta informada por la palabra. El tercer movimiento es llevar tu soledad a la comunión correcta. El temor crece cuando te aíslas. No digo que necesites estar rodeado de gente todo el tiempo. Digo que no pelees en aislamiento absoluto. Busca a 1 o 2 personas maduras en la fe, pide oración, abre el corazón. No conviertas tu batalla en un secreto orgulloso. Hay una diferencia entre intimidad y aislamiento. Intimidad es cerrar la puerta para orar. Aislamiento es cerrarla para hundirte. El enemigo ama el pensamiento no auditado, la interpretación privada, la herida sin testigos. Pero cuando traes tu lucha a la luz, muchas veces pierde fuerza. El cuarto movimiento es adorar antes de ver el cambio. Aquí está uno de los misterios más hermosos del reino. No esperes sentir total libertad para empezar a adorar. Adora mientras tiemblas. Adora con la voz quebrada si hace falta. Adora porque Dios no deja de ser digno cuando tu noche se alarga. Adora porque la adoración reubica el alma. Adora porque el miedo se enfoca en el tamaño del problema y la adoración se enfoca en la grandeza de Dios. Adora porque algo pasa en la atmósfera interior cuando tu boca bendice al Señor en la medianoche. No siempre verás un terremoto físico como Pablo y Silas, pero muchas prisiones mentales empiezan a sacudirse cuando adoras en la noche. El quinto movimiento es perseverar. Lucas 18 dice que Jesús contó una parábola para enseñar que debían orar siempre y no desmayar. Ahí está. Orar siempre y no desmayar. No desmayar. No sueltes la oración solo porque el proceso es largo. No concluyas ausencia divina solo porque la respuesta viene despacio. Dios no es un microondas, es Señor de los tiempos. Y hay cosas que mientras tú oras, Él no solo las prepara fuera de ti, las prepara dentro de ti. Porque a veces la promesa tarda no porque Dios sea lento, sino porque Él quiere que cuando llegue no te destruya, sino que puedas sostenerla con madurez. El sexto movimiento es interceder por otros aún en medio de tu propia batalla. Esto es un arma poderosa contra el temor, porque el miedo te encierra en ti mismo. Todo se vuelve yo, mi problema, mi ansiedad, mi futuro, mi dolor. La intercesión rompe ese encierro, te hace volver a amar, te hace salir de tu ombligo emocional, te devuelve perspectiva. Ora por tu casa, ora por tus hijos, ora por tu pastor, ora por tu país, ora por el que está peor que tú. Hay una libertad especial en convertir el dolor en combustible de compasión. Y el séptimo movimiento es rendirte por completo a la voluntad del Padre. No con resignación amarga, sino con confianza. Decir, Señor, yo quiero esto, yo te pido esto, yo clamo por esto, pero por encima de todo quiero tu voluntad, porque tu voluntad es mejor que mi panorama limitado. Esa oración no es débil, esa oración es la más fuerte de todas, porque el temor quiere control. La fe entrega control. El temor dice, si no entiendo me desespero. La fe dice, aunque no entienda, confío. El temor exige seguridades totales. La fe descansa en el carácter de Dios. Quiero ahora hablarte de áreas específicas donde el temor suele levantar cadenas. Primero, el temor en la mente. Hay gente que vive con la cabeza convertida en un campo de batalla permanente. Pensamientos catastróficos, escenarios inventados, anticipación de tragedias, conversaciones que no sucedieron y ya te agotaron, respuestas que nunca te dieron y ya te hirieron, planes B, C, D, E por si Dios no aparece y el alma termina extenuada. Si ese es tu caso, hoy te digo con amor, tu mente no fue diseñada para ser el asiento del pánico, sino el altar de la verdad. Necesitas aprender a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No puedes impedir que una idea toque la puerta, pero sí puedes decidir si se sienta a cenar contigo o si la echas en el nombre del Señor. Y esa disciplina se aprende en oración. Ahí el Espíritu te va enseñando a discernir qué pensamiento viene de la verdad y cuál viene a robarte paz. Segundo, el temor en la familia. Qué fácil es asustarse cuando se trata de los hijos. Porque uno puede pelear por sí mismo, pero cuando ve a un hijo desviarse, enfermarse, endurecerse o sufrir, el corazón se desarma. Pero escúchame bien, no subestimes la oración de una madre ni el clamor de un padre.
Hay hijos que todavía están vivos por oraciones que no se apagaron. Hay caminos que todavía no se cerraron porque en alguna casa hubo alguien que levantó vallado en el espíritu. Tú quizás sientes que tus palabras no llegan, pero tu intercesión sí llega. Tu hijo puede no leer tus mensajes, pero el cielo sí recibe tus lágrimas. No te rindas, no le entregues a la desesperación lo que todavía está en la mesa de la gracia de Dios. Tercero, el temor en la economía. El miedo a no llegar, el miedo a no poder sostener, el miedo al mañana, el miedo a quedarte sin trabajo, el miedo a no salir de deudas. Es un temor muy real, muy concreto, muy desgastante. Y no lo voy a minimizar con frases vacías. Pero sí te voy a decir esto. No dejes que la escasez se vuelva un credo. No dejes que la necesidad escriba tu teología. Dios sigue siendo proveedor. No siempre como quieres, no siempre al ritmo que te gustaría, pero sigue siendo Jehová Jireh. Hay momentos donde el pan no cae del cielo como uno imaginaba, pero termina llegando por caminos que uno no vio venir. Orá, sé fiel, sé responsable, sé sabio, trabaja, administra, pero no entrones el temor financiero como señor de tu casa. La escasez puede tocar tu puerta, no le entregues el trono de tu corazón. Cuarto, el temor en el cuerpo. Hay gente oyéndome que vive asustada por síntomas, estudios, diagnósticos, antecedentes familiares, noticias médicas, y aquí quiero hablar con equilibrio y fe. La fe no es negar la medicina, ni esconder informes, ni fingir que no pasa nada. La fe es caminar cada paso, incluso el médico, incluso el tratamiento, incluso la espera, sabiendo que por encima de todo informe sigue estando la soberanía de Dios. Ora por sanidad, sí. Clama por intervención divina, sí. Cree, sí. Pero no dejes que el diagnóstico se vuelva tu identidad. Eres más que un resultado, eres más que un proceso, eres más que una estadística. Y aunque atravieses valle, no lo atraviesas sin el pastor. Quinto, el temor al pasado. Qué cadena espantosa es esa sensación de que lo peor de ti ya definió todo. Gente que dice, yo ya arruiné demasiado, yo ya pequé demasiado, yo ya me equivoqué demasiado. Dios puede usar a otros, pero no a mí. Mira la Biblia entera y dime si ese es el patrón de Dios. Moisés tuvo pasado, David tuvo pasado, Pedro tuvo pasado, la mujer samaritana tenía pasado, Pablo tenía pasado, y aún así la gracia escribió capítulos nuevos. El temor usa tu pasado como sentencia, Dios usa el arrepentimiento como puerta. No te digo que el pecado no tenga consecuencias, te digo que la misericordia de Dios sigue siendo más grande que tu peor capítulo cuando vienes a Él con un corazón rendido. Sexto, el temor al futuro, esa nube espesa de no saber qué viene. Y aquí es donde quiero decirte algo pastoral. Gran parte de nuestra angustia nace de querer vivir hoy el dolor de mañanas que todavía no llegaron. El temor es un pésimo profeta. Te anuncia tragedias que nunca ocurren y te roba energía para obedecer en el presente. Jesús dijo que basta cada día su propio mal. O sea, deja de cargar marzo en enero. Deja de cargar 5 años en una tarde. Deja de vivir 40 escenarios en una sola noche. La gracia de Dios no se entrega por adelantado para temporadas imaginarias. La gracia se manifiesta día a día, pan diario, fuerza diaria, misericordia nueva cada mañana. No necesitas hoy toda la fuerza de dentro de 10 años. Necesitas la fidelidad de hoy. Y para hoy el Padre la tiene. Séptimo, el temor espiritual. Ese miedo a no dar la talla, a no perseverar, a no ser suficiente, a no poder sostener una vida de santidad, a no escuchar bien a Dios, a equivocarte demasiado. Déjame decirte algo, liberador. La vida cristiana no se sostiene en tu autosuficiencia, sino en la gracia de Cristo y en el poder del Espíritu. Claro que hay disciplina, claro que hay obediencia, claro que hay responsabilidad. Pero al final de todo, quien te sostiene es el Señor. La salvación no comenzó por tus méritos, ni se mantendrá por tu perfección. Descansa en Él. Camina con reverencia. Arrepiéntete rápido cuando falles. Vuelve al Padre, pero no vivas bajo una espiritualidad de terror. Perfecto amor echa fuera el temor, dice 1 Juan 4:18. El amor maduro de Dios expulsa el miedo servil. No porque elimina toda reverencia, sino porque arranca del alma esa sensación de vivir permanentemente esperando castigo. Y qué contraste tan glorioso. Perfecto amor echa fuera el temor. No dice que lo educa un poquito, no dice que lo administra,
dice que lo echa fuera. Porque cuando uno entiende de verdad el amor de Dios, muchas cadenas empiezan a crujir. El que sabe que es hijo ora distinto, el que sabe que es amado interpreta distinto el silencio. El que sabe que el Padre sigue cerca aunque no entienda el proceso atraviesa la noche de otra manera. Ahí cambia todo. Porque el temor siempre te sugiere abandono. El amor de Dios te confirma compañía. El temor te dice, estás solo en esto. El amor te dice, yo estoy contigo. El temor te dice, no saldrás. El amor te dice, te sostendré con mi diestra. El temor te dice, esto terminará contigo. El amor te dice, mayor es el que está en ti. A esta altura quizás alguien diga, pero ¿y si ya intenté orar y sigo sintiendo miedo? Entonces sigue viniendo, sigue. La meta no es sentirte invulnerable en una oración. La meta es no entregarle el gobierno de tu vida al miedo. Hay temores que se quiebran en un momento, hay otros que se desmantelan por capas, hay cadenas gruesas que Dios rompe de un golpe y hay fortalezas mentales que se derrumban mientras perseveras en la verdad. Pero en ambos casos el principio es el mismo. No abandonas la presencia, no sueltas el altar, no renuncias a la conversación con el Padre. Vuelves y vuelves y vuelves y cada vez que vuelves el temor pierde un poco de territorio. Hay algo que me conmueve mucho. A veces esperamos que el milagro sea alrededor y Dios empieza haciéndolo dentro. Tú esperas que cambie la escena y Dios empieza cambiando tu respiración interior. Tú esperas que se abra la puerta y Dios empieza desactivando el pánico. Tú esperas que desaparezca el mar y Dios primero fortalece tu fe para caminar mientras el mar sigue delante. Y eso no es menos milagroso. Hay gente que hoy no ha visto todavía todos los cambios externos que sueña, pero ya no está dominada por la misma opresión interior de hace meses. Y eso ya es una evidencia de que Dios está obrando. No la desprecies, celébrala. Hay cadenas que ya no aprietan igual, hay noches que ya no te destruyen igual. Hay pensamientos que ya no gobiernan igual. Eso también es el reino avanzando. Y ahora quiero hablarle a los que llevan tiempo fingiendo fortaleza. A los que son el soporte de otros, a los que siempre animan, a los que aconsejan, a los que oran por todos, a los que sirven sin faltar, a los que parecen columnas. Escúchame, tú también necesitas un lugar donde dejar de actuar fuerte. Tú también necesitas un Getsemaní. Tú también necesitas hablar con honestidad delante de Dios. No te conviertas en héroe de utilería. No te acostumbres a hacer medicina para todos y veneno silencioso para ti mismo. Deja que el Señor te pastoree a ti también. Deja que el Espíritu ministre tu interior. Deja que la palabra te sostenga. Los valientes también lloran. Los ungidos también se cansan. Los que cargan a otros también necesitan ser cargados por el Padre. Y si me permites una aplicación pastoral más, quiero decirte que no todas las cadenas de temor se rompen gritando. Algunas se rompen obedeciendo. A veces el temor se desarma cuando das el paso que vienes postergando, cuando perdonas, cuando hablas la verdad, cuando pides ayuda, cuando te reconcilias, cuando vuelves a congregarte de verdad, cuando cortas la relación tóxica, cuando dejas el hábito oculto, cuando ordenas tus finanzas, cuando apagas lo que alimenta tu ansiedad, cuando cierras la puerta a conversaciones que solo siembran pánico. Cuando decides que ya no vas a beber todos los días de la fuente de noticias que te envenena el alma, también ahí se rompen cadenas. Porque la oración verdadera siempre desemboca en obediencia. No es un anestésico espiritual, es un encuentro que reordena la vida. Así que hoy yo no te vengo a dar una fórmula mágica, no te digo, repite 7 veces esto y todo se resolverá. No, te vengo a invitar a una vida de dependencia real del Señor. A una oración que no es amuleto, sino comunión. A un clamor que no manipula a Dios, sino que se rinde a Él. A una fe que no niega el proceso, pero tampoco se arrodilla ante el miedo. A una esperanza que no depende de lo visible, sino del carácter del Padre. Porque la verdad sigue siendo esta. Dios rompe cadenas. Dios sigue sacando de las prisiones. Dios sigue oyendo el clamor. Dios sigue visitando medianoches, Dios sigue fortaleciendo a los cansados, Dios sigue dándole paz al que tiembla, Dios sigue haciendo que el miedo no tenga la última palabra. Y si hoy tú dices, sí, pero mi cadena es muy vieja, entonces te responderé que el Señor no envejeció. Si dices, mi temor es muy profundo, te diré que la presencia de Dios es más profunda. Si dices, esto me acompaña hace años,
Te diré que una sola palabra del cielo puede iniciar un proceso de libertad que marque un antes y un después. Si dices, yo ya me acostumbré a vivir así, te diré que acostumbrarse a una prisión no la convierte en hogar. Hay gente que ya decoró la celda, ya aprendió a vivir con el miedo, ya hizo amistad con la ansiedad, ya reorganizó toda su vida alrededor del temor, pero hoy el Espíritu Santo te recuerda que fuiste creado para libertad, para paz, para comunión, para dominio propio, para amor, para poder, no para esclavitud interior. Yo quisiera que grabaras esto en el alma. El temor no es tu personalidad, no es tu apellido, no es tu destino, no es tu herencia final. Puede haber sido tu batalla, pero no tiene por qué ser tu identidad. En Cristo eres libre para un proceso nuevo. En Cristo eres hijo, hija, amado, redimida, sostenido, perdonado, acompañado. En Cristo no eres esa voz interior que te acusa. En Cristo no eres la peor posibilidad que tu mente fabrica a las 3 de la mañana. En Cristo no eres la estadística que te amenaza. En Cristo no eres la herida que te definió tantos años. En Cristo eres nueva creación. Y desde esa identidad se ora distinto. Ya no oras como huérfano aterrado, oras como hijo que vuelve al Padre. Así que hoy, donde estés, quizás en tu habitación, en tu sala, en tu trabajo, en el auto, con lágrimas, con cansancio, con fe pequeña pero real, quiero invitarte a hacer algo sencillo y santo. Entrégale al Señor la cadena por nombre, no mañana, hoy, no cuando te sientas más digno, hoy, no cuando tengas toda la teología ordenada, hoy. Dile, Señor, aquí está mi temor, aquí está mi miedo al futuro, aquí está mi miedo a esta noticia, aquí está mi miedo por mi hijo, aquí está mi miedo a repetir mi historia, aquí está mi miedo a quedarme solo, aquí está mi miedo a no poder más. Y luego dile, no me quiero quedar con esto, rompe tú lo que yo no puedo romper solo, reordena tú lo que mi mente no logra calmar. Sopla tú sobre mi interior, haz de tu presencia mi refugio y no tengas miedo si el proceso no se ve cinematográfico. A veces Dios rompe cadenas con estruendo, a veces las rompe con una paz tan profunda que un día te das cuenta de que ya no reaccionas igual, ya no piensas igual, ya no te hundes igual y dices, algo pasó. Claro que pasó. El cielo estuvo trabajando, el Espíritu estuvo sanando, la palabra estuvo echando raíz. La presencia estuvo haciendo cirugía invisible en áreas que nadie veía, y eso es glorioso. No despreciemos el milagro lento, no despreciemos la obra interior, no despreciemos la santificación de la mente, no despreciemos la paz que madura, porque también eso es respuesta. Quiero terminar declarando algo sobre tu vida, no como fórmula infalible, sino como exhortación bíblica y pastoral. No naciste para vivir gobernado por el miedo. No naciste para sobrevivir con el alma apretada todos los días. No naciste para consultar al pánico antes de obedecer a Dios. No naciste para ser rehén perpetuo de lo que podría pasar. Fuiste llamado a caminar por fe. Fuiste llamado a conocer la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Fuiste llamado a confiar. Fuiste llamado a una vida donde el temor puede golpear, sí, pero no reinar. Puede rondar, sí, pero no coronarse. Puede intentar sentarse, sí, pero no gobernar. Porque tu trono interior le pertenece a Cristo. Y si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo más. No sueltes la práctica del altar diario. Haz de la oración tu respiración. Habla con Dios en la mañana. Háblale en el auto. Háblale mientras cocinas. Háblale cuando el corazón se acelere. Háblale antes de responder ese mensaje que te altera. Háblale cuando el niño duerma y tú no puedas dormir. Háblale cuando sientas ese nudo en el pecho. No conviertas la oración en último recurso. Haz la primera reacción, porque el hijo que aprende a correr al Padre se vuelve peligrosísimo para el reino de las tinieblas. El enemigo sabe que un creyente que ora quizá todavía tiemble, pero ya no es fácil de encadenar. Voy a cerrar con una oración breve, pero quiero que la recibas como quien abre una ventana en medio de una habitación cerrada. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti por cada corazón que escucha esta palabra. Tú conoces las cadenas que nadie ve. Tú conoces los pensamientos que cansan, las noches que pesan, las noticias que asustan, las memorias que aprietan, las batallas que se libran en secreto. Y hoy te pedimos que tu presencia irrumpa con poder. Donde hay temor trae paz, donde hay confusión trae claridad, donde hay opresión trae libertad, donde hay cansancio trae nuevas fuerzas.
Donde el enemigo sembró escenarios de derrota, levanta tu verdad como bandera. Rompe toda cadena de temor que no viene de ti. Deshaz todo yugo, toda mentira, toda cobardía paralizante. Llena a tus hijos de poder, de amor y de dominio propio. Enséñanos a buscarte en lo secreto, a perseverar en la noche, a confiar en tu carácter cuando no entendemos el camino. Cubrimos la mente, la familia, la salud, la economía, el sueño, el futuro y el corazón de cada persona bajo la sangre de Cristo. Y declaramos que aunque venga la noche, no nos faltará tu presencia. Aunque haya valle, no nos faltará tu mano. Aunque haya batalla, no nos faltará tu espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y hoy declara conmigo ahí donde estás: no viviré gobernado por el temor. El Señor está conmigo. Su espíritu me da poder, amor y dominio propio. Buscaré al Señor y Él me librará de mis temores. Mi casa le pertenece a Cristo. Mi mente le pertenece a Cristo. Mi futuro le pertenece a Cristo. No retrocederé. No soltaré el altar. No abandonaré la fe. Dios sigue rompiendo cadenas en mi vida. Si esta palabra encendió algo en tu corazón, compártela con alguien que necesite volver a orar. Suscríbete, acompaña este canal y ayúdanos a seguir llevando esperanza, fe y la palabra de Dios a más personas. Y recuerda esto: cuando termine el audio y vuelvas a tu rutina, el miedo podrá tocar la puerta, pero no tiene autorización para vivir en una casa donde todos los días se levanta oración. Cuando todo sale mal, lo primero que se rompe no siempre es el bolsillo, no siempre es la agenda, no siempre es la salud. A veces lo primero que se rompe es la interpretación que uno tenía de Dios. Porque mientras todo marcha más o menos bien, uno dice Dios está conmigo. Mientras las puertas se abren, uno dice Dios está conmigo. Mientras el teléfono suena con buenas noticias, uno dice Dios está conmigo. Pero cuando te cierran la puerta, cuando el médico te cambia el tono de voz, cuando el hijo se te va enfriando espiritualmente, cuando el matrimonio entra en un invierno que no esperabas, cuando la cuenta bancaria parece un desierto y no un río, ahí es donde el alma empieza a hacerse preguntas peligrosas. Ahí uno no duda solamente de la circunstancia, ahí uno empieza a dudar de si Dios sigue al mando. Y hoy vine a decirte algo con toda mi alma: que cuando todo sale mal, Dios no abdica, Dios no renuncia al trono, Dios no entra en pánico, Dios no dice esto se me fue de las manos. El cielo nunca emite un comunicado de emergencia diciendo no vimos venir esto. El infierno se altera, la tierra se sacude, las noticias cambian, los diagnósticos llegan, la gente falla, el corazón se cansa, pero Dios sigue teniendo el control. Y yo sé que hay gente que escucha una frase así y dice sí, qué lindo suena, pero ven a vivir lo que estoy viviendo, lo entiendo. Porque una cosa es repetir una verdad y otra cosa es abrazarla cuando todavía huele a humo el incendio de tu casa emocional. Una cosa es cantar Dios tiene el control cuando todo está en orden, y otra muy distinta es decirlo con lágrimas. Pero precisamente ahí es donde la fe deja de ser eslogan y se convierte en columna vertebral. La Biblia nunca nos vendió una fe de utilería, nunca nos prometió una vida libre de tormentas, nunca dijo que por amar a Dios no habría noches oscuras. Al contrario, una y otra vez nos muestra hombres y mujeres de Dios atravesando escenarios que, si uno los mira rápido, parecen derrotas. José en un pozo, Job en cenizas, David en cuevas, Israel frente al mar, Pablo encarcelado. Y Jesús, el Hijo de Dios, dormido en una barca mientras se levanta una tempestad. Esa escena de Marcos 4, 35 al 41 es una de las más desconcertantes del Evangelio. Los discípulos están en la barca, el viento arrecia, las olas golpean, el agua empieza a entrar y el maestro duerme. No está distraído, duerme. No está corriendo de un lado a otro, duerme. No está dando explicaciones previas, duerme. Y a cualquiera le parecería casi ofensivo, porque cuando uno se siente hundir, le cuesta tolerar el silencio de Dios. Uno prefiere una espera antes que un aparente mutismo. Uno prefiere un todavía no antes que la sensación de que el cielo no contesta. Pero el texto dice que mientras la tormenta rugía, Jesús seguía en la barca. Eso cambia todo. Porque el problema no era la presencia de la tormenta. El problema era la interpretación de la presencia de Jesús. Ellos pensaron, si hay tormenta, entonces estamos solos. Y la realidad era exactamente al revés. Había tormenta, sí, pero no estaban solos. Había olas, sí, pero no estaban solos. Había viento contrario, sí, pero no estaban solos. Y alguien necesita oír esto hoy. El hecho de que haya tormenta no prueba la ausencia de Dios. Muchas veces la tormenta ruge en una barca donde Cristo sigue presente.
Y cuando los discípulos lo despiertan, no le dicen solamente nos hundimos. Lo que en el fondo le están diciendo es, no te importa. Y ahí aparece la pregunta que también nosotros hacemos, aunque nos cueste admitirlo. Señor, no te importa mi familia, no te importa mi duelo, no te importa mi ansiedad, no te importa este cansancio, no te importa esta traición. Y el Señor responde, no con una explicación larga, sino con autoridad. Reprende al viento, ordena al mar y luego les hace una pregunta a ellos. Como diciendo, antes de resolver afuera, quiero tocar lo que está pasando adentro. Porque hay tormentas externas, pero también hay tormentas interpretativas. Hay olas que golpean la barca y hay pensamientos que golpean el alma. Y a veces el enemigo ni siquiera necesita destruirte por fuera si logra convencerte por dentro de que Dios te abandonó. Por eso Jesús no solo calma el mar, también confronta la incredulidad. La fuente del temor no era únicamente el viento, era la distancia entre lo que ellos estaban viendo y lo que habían oído del Maestro. Él había dicho, pasemos al otro lado. Si Él dijo al otro lado, entonces la tormenta no tenía la última palabra. Déjame decirte esto despacio. Lo que Dios habló sobre ti no se cancela porque el camino se puso difícil. Lo que Dios prometió no se evapora porque aparecieron olas. La tormenta puede sacudir el trayecto, pero no puede anular la palabra de Dios. Ahora bien, cuando hablamos del control de Dios, no estamos diciendo que todo lo malo sea bueno. No estamos llamando luz a las tinieblas. El dolor duele, la pérdida duele, la enfermedad duele, el abandono duele. José no dijo que el pozo era agradable. Job no dijo que perder hijos era liviano. Jesús no dijo que la cruz era cómoda. La fe bíblica no niega la realidad, la atraviesa. Por eso me gusta tanto Génesis 50:20. José mira a sus hermanos, los mismos que lo habían vendido, y les dice algo que solo puede brotar de una teología madura y de un corazón sanado. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. No dijo que ellos hicieron bien, no dijo que el mal no existió, no dijo que la injusticia fue imaginaria, no maquilló la herida, reconoció el mal pero levantó la vista por encima del mal, como diciendo, lo que ustedes hicieron fue perverso, pero no fue definitivo, porque por encima de la maldad humana había una providencia divina. Eso es soberanía. No que el mal deje de ser mal, sino que el mal no logra destronar el propósito de Dios. Eso es providencia. Que aun cuando los hombres actúan con malicia, Dios sigue siendo suficientemente grande como para torcer la historia hacia su propósito. Lo que para otros fue un pozo, para Dios era un corredor. Lo que parecía entierro era siembra. Lo que parecía final era proceso. Y aquí tengo que hacer una aclaración importante. Romanos 8:28 no dice que todas las cosas son buenas. Dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien a los que le aman. Hay una diferencia enorme. El duelo no es bueno, la traición no es buena, la injusticia no es buena, la aflicción no es buena en sí misma, pero Dios, en su soberanía, puede hacer que incluso aquello que lloraste termine obrando en una dirección redentora. Él no desperdicia nada, ni tu noche, ni tu desierto, ni tu quebranto, ni tu espera. Hay personas que están enojadas porque creyeron que si Dios tenía el control, entonces el sufrimiento jamás tocaría su puerta. Pero la Biblia no presenta el control de Dios como la ausencia automática de aflicción. Lo presenta como su gobierno en medio de la aflicción. Salmo 46:1 no dice, Dios evitará toda tribulación. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, no fuera de ellas, en ellas. Eso es más profundo. Porque una fe infantil dice, si Dios me ama no habrá fuego. Pero una fe madura dice, si Dios me ama, aún en el fuego Él estará conmigo. Isaías 41:10 lo dice con una ternura feroz. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué palabra maravillosa. No dice, nunca sentirás miedo, dice, no temas porque hay alguien mayor que el motivo de tu temor. No dice, nunca te debilitarás, dice, yo te esfuerzo. No dice, jamás necesitarás sostén, dice, yo te sustentaré. O sea, el control de Dios no siempre se ve como una salida inmediata. A veces se ve como una mano que no te deja caer del todo. Y aquí quiero detenerme en algo. Muchas veces nosotros pedimos liberación y Dios responde con fortalecimiento. Pedimos que quite el peso y Dios añade espalda.
Pedimos que remueva la batalla y Dios imparte resistencia. Pedimos que apague el fuego y Dios se mete con nosotros al horno. Y como nosotros queríamos otra clase de milagro, no reconocemos el que ya empezó, pero no subestimes el milagro de seguir de pie. No subestimes la gracia de no haberte vuelto loco. No subestimes el hecho de que lloraste, sí, pero no te rendiste. No subestimes que sigues respirando, adorando, levantándote, creyendo. A veces el primer milagro no es que cambie la circunstancia. A veces el primer milagro eres tú, siendo sostenido por Dios en medio de lo que debía haberte destruido. Pablo lo dijo en 2 Corintios 4, 8 y 9 con una honestidad brutal, que estamos atribulados en todo mas no angustiados, en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Me encanta porque no romantiza el ministerio, no finge invulnerabilidad, no actúa como si la fe eliminara la fragilidad humana. Dice atribulados, dice en apuros, dice perseguidos, dice derribados. Pero luego agrega 4 gloriosos no angustiados, no desesperados, no desamparados, no destruidos. Como si dijera, sí, la presión existe, pero no manda. Sí, el golpe dolió, pero no definió mi final. Sí, caí, pero no quedé abandonado en el piso. Eso también es control divino. No que nunca te derriben, sino que no te destruyan. No que nunca llores, sino que no pierdas la esperanza. No que nunca cruces un valle, sino que no hagas del valle tu dirección permanente. Y si hablamos de valles, no podemos evitar pensar en Job. Qué libro incómodo. Porque nos gustaría una fórmula rápida y Job nos da un proceso largo. Nos gustaría una respuesta instantánea y Job nos da preguntas. Nos gustaría una explicación clínica y Job nos da misterio. Pero entre todas las cosas que ocurren en ese libro hay algo claro. El sufrimiento de Job no significó que Dios hubiera perdido el control. El cielo no estaba desordenado. El dolor de Job no fue evidencia de caos divino. Había una historia más grande que Job no alcanzaba a ver. Yo sé que eso no resuelve el dolor automáticamente, pero sí nos ayuda a dejar de pensar que toda adversidad es castigo. No toda tormenta es consecuencia de una desobediencia puntual. No todo valle es disciplina. No toda demora es rechazo. A veces simplemente estamos viviendo en un mundo quebrado y siendo formados por un Dios soberano. Y mira lo que dijo Job en medio del colapso. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito en Job 1:21. Eso no es resignación vacía, eso es reverencia en ruinas. Eso es un hombre diciendo, no entiendo nada, pero no voy a coronar a mi dolor como mi Dios. Porque ese es el riesgo, que cuando todo sale mal, terminemos dándole al dolor más autoridad que a la palabra de Dios. Y el dolor grita sí, pero no reina. Hay una palabra griega que ayuda mucho a entender lo que Jesús enseña sobre la ansiedad. La palabra relacionada con el afán, merimna, lleva la idea de una mente dividida, fragmentada, tirada en varias direcciones. Y eso es exactamente lo que pasa cuando perdemos de vista el control de Dios. La mente se nos parte. Una parte está en el ayer, otra en el mañana, otra en la herida, otra en el escenario catastrófico que imaginamos a las 3 de la mañana. El alma deja de habitar un solo lugar. Se convierte en una casa llena de puertas abiertas. Por eso el Señor insiste tanto en la confianza. No porque ignore la realidad, sino porque sabe lo que el afán le hace a la mente humana. La ansiedad te parte en pedazos, te roba el presente, te seca la oración, te altera el cuerpo, te cansa antes de pelear, te hace llorar por guerras que ni siquiera ocurrieron. Y en medio de esa fragmentación Dios ofrece shalom. Y shalom no es solo paz como ausencia de ruido. Shalom es integridad, plenitud, restauración, totalidad. No significa que el mundo alrededor dejó de temblar. Significa que Dios está reconstruyendo por dentro lo que la crisis quiso romper. Por eso puedes estar en medio del caos y aún así experimentar una paz que no nace de las circunstancias, sino de la cercanía de Dios. Nahum 1:7 lo resume con una frase breve y poderosa. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Me conmueve que diga en el día de la angustia, porque ese día existe. La Biblia no lo niega. Sí hay día de angustia, sí hay día de llamada dolorosa,
Sí hay día de velorio, sí hay día de quiebre, sí hay día donde uno ora sin fuerza, pero también hay una fortaleza preparada para ese día. Dios no llega tarde a tus crisis, ya estaba allí antes de que tú llegaras. Y además dice que Él conoce a los que en Él confían, no dice solamente que los identifica, los conoce, sabe cómo lloras, sabe qué frase te dijeron y todavía te arde, sabe en qué parte exacta se te quebró la ilusión, sabe la oración que haces sin palabras, sabe cuántas veces dijiste estoy bien cuando no estabas bien, sabe la batalla mental que no le contaste a nadie, sabe el nombre que escondes detrás de una sonrisa, sabe, y si Él sabe, entonces tu dolor no está huérfano. Ahora déjame decirte algo muy pastoral, que Dios tenga el control no significa que tú siempre vas a entender lo que Él hace. Y ese es uno de los grandes tropiezos del creyente moderno, creer que para confiar primero tiene que comprender. Pero si solo confiaras en lo que comprendes, entonces no caminarías por fe, sino por cálculo. Y Dios no te llama a calcularlo todo, te llama a descansar en su carácter. Hay padres que no le explican a un niño cada cirugía, cada mudanza, cada documento que firman, cada decisión financiera, y el niño no entiende todo, pero descansa porque conoce el corazón de su padre. La fe madura no dice ahora entiendo todo. La fe madura dice, no entiendo todo, pero conozco a mi Padre. Por eso el Salmo 46 no se limita a decir Dios es refugio. También dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Qué difícil es eso. Quietud no es pasividad irresponsable. Quietud es rendición interior. Es dejar de actuar como si todo dependiera exclusivamente de ti. Es soltar el delirio de omnipotencia. Es decir, Señor, yo voy a obedecer, voy a trabajar, voy a orar, voy a llorar si hace falta, voy a tocar puertas, voy a hacer mi parte, pero no voy a usurpar tu trono. El control último no me pertenece. Y aquí hay otra verdad necesaria. Dios tener el control no significa que tú no hagas nada. José administró, David peleó, Nehemías reconstruyó, Pablo predicó. La soberanía de Dios nunca es excusa para la pasividad. Es la razón por la cual obedecemos sin desesperación. Trabajamos, sí. Luchamos, sí. Oramos, sí. Pero sin creer que la historia depende de nuestra capacidad. Dependemos del Señor. Quizás hoy me está oyendo alguien que siente que perdió demasiadas cosas y quiero hablarte sin religiosidad barata. Tal vez perdiste un empleo, tal vez perdiste una relación, tal vez perdiste la salud que antes dabas por hecha. Tal vez perdiste la confianza en alguien. Tal vez perdiste años intentando sostener algo que finalmente se cayó y el enemigo te susurra, si esto pasó, entonces Dios llegó tarde. No le creas, Dios no llega tarde, Dios llega profundo. Y a veces su obra más grande no es impedir que caiga lo que tú querías conservar, sino revelar que tu vida todavía está en sus manos, aunque ciertas estructuras hayan caído. Hay cosas que tú perdiste y no volverán en la misma forma. Eso también hay que decirlo. A veces la restauración no es retroceso. No todo milagro consiste en volver atrás. A veces Dios no te devuelve a Egipto, te conduce a Canaán. A veces no reconstruye exactamente lo de antes, sino que hace una obra nueva. Y el problema es que tú estás llorando la versión anterior mientras Él ya comenzó a obrar en una versión redimida. No siempre reconocerás el control de Dios porque todo volvió a ser como era. A veces lo reconocerás porque aún después de lo que viviste sigues viendo su mano guiándote hacia un futuro que jamás habrías imaginado. Y quiero decir algo más, cuando todo sale mal, el enemigo siempre intentará apresurarte, porque sabe que una persona apurada espiritualmente es más vulnerable. Te dirá, resuelve ya, huye ya, habla ya, firma ya, ríndete ya, abandona ya. Pero Dios no suele pastorear desde la ansiedad. Dios guía con claridad. El infierno empuja. El espíritu dirige, el miedo acelera, la fe discierne. Y una de las formas en que honras el control de Dios es negándote a tomar decisiones definitivas en medio de emociones temporales. No entregues tu destino a una noche amarga, no abandones tu llamado por una semana difícil, no declares muerto lo que Dios todavía está trabajando. No conviertas un capítulo oscuro en el título completo de tu historia. Porque si algo nos muestra la Escritura es que Dios sabe escribir con tinta de resurrección. José pensó que el pozo era el fin, no lo era. David pensó que Saúl lo arrinconaría para siempre, no fue así. Israel pensó que el mar era una pared, no lo era. Marta pensó que 4 días eran demasiado tarde para Lázaro, no lo eran.
El diablo pensó que la cruz era victoria definitiva, no lo era. Y aquí está el centro de todo este mensaje. La prueba suprema de que Dios sigue teniendo el control cuando todo parece salir mal es la cruz de Cristo. Porque si hubo un momento en la historia en el que todo parecía salir mal, fue ese: el justo condenado, el inocente herido, el maestro traicionado, el cordero clavado, los discípulos dispersos, el cielo en oscuridad, el Mesías enterrado. Si uno se guiaba solo por la escena, habría dicho: se acabó. Pero precisamente allí, donde todo parecía derrota, Dios estaba ejecutando su plan eterno de redención. Entonces, si Dios pudo gobernar el peor viernes de la historia para producir el domingo más glorioso, ¿quién te dijo que no puede gobernar tu noche actual? Si la cruz no fue descontrol, sino diseño redentor, entonces tu crisis tampoco está fuera de su alcance. No entiendo todos sus caminos, no pretendo hacerlo, pero sí sé esto: el Dios que sacó vida de una tumba vacía todavía sabe sacar propósito de un valle oscuro. Tal vez tú estás viviendo un viernes y no hay nada más difícil que vivir un viernes sin saber cómo luce el domingo. Pero la fe cristiana no nació en la comodidad de los que siempre entendieron. Nació en la convicción de que aun cuando el cuerpo estaba en el sepulcro, Dios seguía obrando. Así que no te atrevas a llamar final a lo que Dios solo llama espera. Quizás hoy tu oración no sea elegante, tal vez no tengas fuerzas para una oración larga, tal vez lo único que puedes decir es: Señor, ayúdame. Está bien. A veces la oración más madura no es la más extensa, sino la más honesta. Y el Dios soberano no desprecia el gemido del corazón cansado. Así que hoy yo quiero invitarte a hacer 3 cosas muy sencillas, pero muy profundas. La primera: deja de medir a Dios por la temperatura de tus circunstancias. Dios sigue siendo Dios en el frío, en el fuego, en la escasez, en el silencio, en la sala de espera. La segunda: vuelve a su palabra. Cuando la tormenta ruge, necesitas una voz más fuerte que el viento. La tercera: entrégale otra vez el control. Porque muchas veces el cansancio viene de intentar sostener lo que solo Dios puede gobernar. Si estás enfermo, haz tu tratamiento, busca ayuda, ora, pide oración, pero entrégale el control al Señor. Si estás en crisis financiera, administra, trabaja, ordénate, toca puertas, pero entrégale el control al Señor. Si tu casa está atravesando una tormenta, conversa, pide consejo, pelea por lo correcto, pero entrégale el control al Señor. Si tu alma está rota, busca acompañamiento, busca comunidad, llora lo que tengas que llorar, pero no te sueltes del Señor. Porque cuando todo sale mal, Dios sigue teniendo el control. No parcialmente, no a ratos, no cuando a ti te parece, siempre sobre el viento, sobre el mar, sobre el pozo, sobre la cárcel, sobre el horno, sobre el desierto, sobre la cruz, sobre la tumba, sobre tu historia. Y yo no sé cuál es tu tormenta, pero sí sé quién sigue en la barca. No sé cuál es tu pozo, pero sí sé quién sigue gobernando los ascensos. No sé cuál es tu viernes, pero sí sé quién escribe los domingos. No sé cuál es tu angustia, pero sí sé dónde está tu fortaleza. No sé qué puerta se cerró, pero sí sé que ninguna puerta cerrada deja a Dios sin opciones. No sé qué te hicieron, pero sí sé que el mal de otros no puede anular el propósito del cielo. No sé qué te quitó la paz, pero sí sé que el Señor todavía da shalom en medio del ruido. No sé cuánto has llorado, pero sí sé que no has llorado solo. Entonces levanta la cabeza. No porque niegues el dolor, levántala porque tu Redentor vive. Levántala porque el trono no está vacío. Levántala porque Cristo resucitó. Levántala porque el mismo Dios que sostuvo a José, que sostuvo a Job, que sostuvo a Pablo, que sostuvo a los discípulos en la tormenta, es el mismo que hoy te sostiene a ti. Y si hoy tienes que decirlo con la voz quebrada, dilo igual: Dios sigue teniendo el control. Si hoy tienes que decirlo con lágrimas, dilo igual: Dios sigue teniendo el control. Si hoy tienes que decirlo sin entender nada, dilo igual: Dios sigue teniendo el control. Si el infierno te quiso convencer de lo contrario, respóndele con la palabra: Dios sigue teniendo el control. Ora conmigo ahí donde estás. Señor Jesús, hoy te entregamos lo que no entendemos, lo que nos duele, lo que nos asusta y lo que no podemos resolver. Te entregamos el diagnóstico, la deuda, la traición, el cansancio, el luto, la ansiedad y la espera. Recuérdanos que tú sigues en el trono. Recuérdanos que tu palabra sigue firme. Recuérdanos que tu mano no se ha acortado. Danos paz en medio del ruido, fe en medio de la tormenta y esperanza en medio de la noche. Fortalece al cansado, sostiene al quebrado.
Levanta al que está en el suelo y vuelve a encender al que casi se apaga. Declaramos en el nombre de Jesús que nuestra historia no está en manos del miedo, sino en tus manos soberanas. Amén. Y si esta palabra habló a tu corazón, compártela con alguien más. Suscríbete, deja tu comentario y ayuda a que este mensaje alcance a otra persona que hoy necesita recordar que cuando todo sale mal, Dios sigue teniendo el control. Hay gente que se acuesta pero no descansa. Hay gente que apaga la luz pero no apaga los pensamientos. Hay gente que cierra los ojos pero no logra cerrar la preocupación. El cuerpo está en la cama pero la mente sigue corriendo. El corazón sigue acelerado. El alma sigue de pie, haciendo guardia, como si se relajara un segundo todo se fuera a derrumbar. Y quizá tú eres una de esas personas. Quizá te sonríes delante de todos, cumples con tus responsabilidades, atiendes llamadas, trabajás, sirves, resuelves, abrazas, cocinas, prédicas, estudias, produces. Y sin embargo, cuando te quedas a solas, sientes que por dentro estás agotado. No roto del todo, pero sí cansado. No muerto, pero sí drenado. No derrotado, pero sí harto. Y hoy vengo a decirte algo con toda claridad. Dios no está enojado con tu cansancio. Dios no se decepciona de tu agotamiento. Dios no te mira desde el cielo diciendo a ver cuándo madura este y deja de sentirse así. No. El Señor sabe lo que pesa una mente saturada, sabe lo que duele un corazón sobrecargado y hoy te extiende una invitación divina, santa, tierna, poderosa. No te ofrece una distracción, no te ofrece un entretenimiento, no te ofrece un parche emocional, te ofrece reposo. Jesús dijo en Mateo 11, 28 al 30, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Qué declaración más gloriosa. No dijo, vengan a mí los que ya resolvieron su vida. No dijo, vengan a mí los que tienen la fe en orden, la agenda en orden y la cabeza en orden. Dijo, vengan a mí los cansados, los agobiados. En otras palabras, vengan a mí los que ya no pueden solos. Vengan a mí los que están exhaustos por dentro. Vengan a mí los que se sienten vencidos por el peso invisible de la vida. Y lo que Jesús promete no es apenas una pausa exterior. Cuando uno mira el lenguaje del texto, la idea es la de alivio, reposo, refrigerio profundo del alma. No es una siesta emocional, es una restauración interior. Porque una cosa es estar cansado físicamente y otra muy distinta es estar cansado en el alma. Hay cansancios que se curan con una noche de sueño, pero hay otros que no se van ni con vacaciones, ni con un fin de semana libre, ni con una agenda vacía. Hay un cansancio que viene de pelear demasiadas batallas por dentro, de pensar demasiado, de temer demasiado, de recordar demasiado, de anticipar demasiado, de querer controlar demasiado, de cargar culpas viejas, heridas viejas, conversaciones pendientes, lágrimas escondidas, deudas, diagnósticos, problemas familiares, preguntas sin respuesta, y llega un momento en que la mente se convierte en una habitación llena de voces. Una te habla del ayer, otra te amenaza con el mañana, otra te acusa, otra te avergüenza, otra te dice que no vas a salir. Y en medio de todo ese ruido, la voz de Cristo sigue sonando igual de firme, ven a mí, yo te daré descanso. Y me impresiona que Jesús no dijo ven a una idea, no dijo ven a una doctrina solamente, no dijo ven a una técnica para relajarte, dijo ven a mí. Porque el reposo bíblico no es primero un método, es una persona. El descanso del alma no empieza cuando las circunstancias cambian. Empieza cuando la presencia de Cristo llena el lugar donde antes gobernaba la ansiedad. El mundo te dice descansar es desconectarte de todo. Jesús dice descansar es conectarte conmigo. El mundo te dice, silencia el dolor con ruido. Jesús dice, tráeme tu dolor. El mundo te dice, escápate. Jesús dice, permanece en mí. El mundo te dice, tú puedes con todo. Jesús dice, sin mí no puedes, pero conmigo no estás solo. David lo entendió y por eso escribió en el Salmo 62, solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Oh pueblo,
confía en Él siempre, derrama ante Él tu corazón, pues Dios es nuestro refugio. Qué frase tremenda. Derrama ante Él tu corazón. No administra, no maquilles, no edites, no le lleves a Dios una versión diplomática de tu dolor. Derrámalo. Dile la verdad. Señor, estoy cansado. Señor, tengo miedo. Señor, estoy enojado. Señor, no entiendo. Señor, me siento solo. Señor, tengo la mente hecha un nudo. Porque el reposo no empieza cuando finges que estás bien. Empieza cuando dejas de fingir delante de aquel que ya conoce cada rincón de tu alma. Hay personas que creen que la espiritualidad consiste en nunca quebrarse. Pero la Biblia no presenta héroes de cartón. Presenta hombres y mujeres reales. Por eso amo tanto la escena de Elías en 1 Reyes 19. Después de uno de los capítulos más intensos de su ministerio, el profeta termina debajo de un arbusto deseando morirse. Y escucha esto, porque esto es demasiado humano y demasiado santo a la vez. Dios nos llega primero con una reprimenda. Nos llega diciendo, Elías, qué poca fe. No llega diciendo, levántate campeón, decretá, declarate victorioso. No, Elías se acuesta, se duerme. Y el cielo le responde con descanso, con pan, con agua y con presencia. Qué hermoso Dios tenemos. Un Dios que sabe que a veces el alma no necesita primero una explicación, sino descanso. A veces no necesitas una conferencia, necesitas respirar. A veces no necesitas que alguien te exija más fe. Necesitas que Dios te toque con ternura y te diga, come, duerme, yo sigo aquí. ¿No será que muchos de nosotros estamos intentando resolver espiritualmente lo que también necesita ser rendido con humanidad delante de Dios? No todo cansancio es pecado. No toda fatiga es debilidad moral. Hay temporadas en las que has dado tanto, has sostenido tanto, has llorado tanto en secreto, has servido tanto aún con el corazón cansado que llegas a un punto en el que necesitas oír esto. Descansar no es traicionar tu llamado, descansar también es obediencia. Porque si Dios hizo que Elías durmiera, entonces el reposo no siempre es interrupción del plan, a veces es parte del plan. Pablo, en Filipenses 4, 6 y 7 nos entrega una llave que parece sencilla, pero es profundísima. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Me fascina esto. No dice que la paz de Dios va a eliminar de inmediato todas las circunstancias difíciles. Dice que va a cuidar tus corazones y tus pensamientos. La imagen es casi militar, como si la paz de Dios hiciera guardia en la puerta de tu mente y le dijera al caos, hasta aquí llegas. Como si la paz de Dios se parara frente al corazón herido y dijera, no vas a colapsar hoy porque el cielo está haciendo custodia. Y esa paz no depende de que entiendas todo, justamente sobrepasa el entendimiento, no se explica, se experimenta, no siempre se razona, se recibe. Y aquí hay algo que quiero decirte con mucha responsabilidad y mucho amor. La fe no te vuelve menos humano. Si estás pasando por ansiedad intensa, agotamiento emocional profundo o una tristeza que te rebasa, buscar ayuda sabia no contradice tu fe. Dios también obra por medio de pastores maduros, consejeros íntegros, médicos serios y personas de confianza. La gracia de Dios no está peleada con el acompañamiento. A veces el milagro viene en una oración. A veces viene en un proceso. A veces viene en el abrazo de alguien. A veces viene en una conversación que te evita hundirte. Así que no te condenes por necesitar ayuda. No eres menos espiritual por reconocer que no puedes con todo. Pedro lo dice de una manera preciosa en 1 Pedro 5, 7. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Toda ansiedad. No la espiritual solamente, toda. La ansiedad por tu casa, por tu hijo, por tus finanzas, por tu futuro, por la noticia médica, por el ministerio, por la soledad, por la traición, por lo que perdiste, por lo que aún no llega. Y la palabra es fuerte, depositen, entréguenla, suéltenla. No la acaricies, no la alimentes, no la conviertas en mascota del alma, entrégala. Y sí, a veces hay que hacerlo una vez y otras veces 20 veces en el mismo día, porque hay cargas que vuelven a subirse a tus hombros si uno no se las vuelve a entregar al Señor. Pero Pedro no dice esto para avergonzarte, lo dice sobre una base gloriosa, porque Él cuida de ustedes, no porque tú eres fuerte, no porque tú sabes manejarlo, no porque ya aprendiste todo, sino porque Él cuida de ti.
Hay una diferencia enorme entre vivir pensando yo tengo que sostenerlo todo y vivir diciendo mi Padre me está sosteniendo a mí. Isaías 26:3 lo resume con una precisión divina. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. ¡Qué maravilla! La paz no viene porque todo alrededor esté quieto, viene porque la mente está fija en Dios. Y aquí está el problema de muchos de nosotros. Tenemos la mente fija en el problema, en la posibilidad más negra, en la herida más reciente, en el fracaso más humillante, en la puerta que se cerró, en el rechazo, en el dolor. Y el profeta dice, la perfecta paz es para el que tiene la mente firme en Dios. No significa negar la realidad, significa decidir qué ocupa el centro de tu atención, porque aquello en lo que más piensas termina moldeando aquello que más sientes. Y cuando tu mente se queda a vivir en la catástrofe, el corazón termina respirando temor. Pero cuando tu mente aprende a volver una y otra vez a la fidelidad de Dios, el alma empieza a encontrar un suelo firme. Jesús, en Juan 14:27, fue todavía más lejos. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Eso quiere decir que existe una paz parecida a la del mundo y una paz distinta a la de Cristo. La del mundo depende de condiciones favorables. Si todo está bien, estoy en paz. Si todo sale como esperaba, estoy en paz. Si no hay conflictos, estoy en paz. Pero la paz de Cristo no funciona así. Su paz puede habitar un corazón aunque afuera haya tormenta. Su paz no nace de la ausencia de guerra externa, sino de la presencia del Rey por dentro. Por eso Él puede decir, mi paz les doy. No es prestada, no es frágil, no es superficial, es suya. La misma paz del Hijo descansando en la voluntad del Padre. Y si alguien duda de eso, que se acuerde del episodio en el mar, los discípulos aterrados, el viento violento, el agua entrando en la barca y Jesús dormido. Eso siempre me sacude. Porque yo, si estuviera ahí, estaría diciendo, Señor, no te importa que nos hundamos, y sin embargo el Señor duerme. No por indiferencia, no por descuido, sino porque la tormenta nunca tuvo el poder de arrebatarle el control al Padre. Luego se levanta, reprende al viento y le dice al mar que calle. Y todo se aquieta. ¡Qué escena! Pero escucha esto. Antes de calmar la tormenta alrededor, Cristo ya estaba en paz por dentro. Ese es el orden del reino. La paz no se improvisa en la crisis, se cultiva en la confianza. Y si Jesús pudo dormir en medio del oleaje, entonces también puede enseñarte a vivir con un corazón sostenido aunque la vida esté crujiendo. Jeremías 6:16 trae una palabra que esta generación necesita como agua en el desierto. Deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y sigan por él. Así hallarán el descanso anhelado. Qué fuerte eso, el descanso anhelado. O sea que hay un descanso que el alma viene buscando hace mucho. Y Dios dice que ese descanso no se encuentra corriendo más rápido ni inventando nuevas fugas. Se encuentra volviendo al buen camino. A veces no nos falta información, nos falta detenernos, no nos falta entretenimiento, nos falta obediencia, no nos falta actividad, nos falta altar, no nos falta estimulación, nos falta silencio santo. Y detenerse. En una cultura que idolatra la velocidad, casi parece rebeldía espiritual, pero Dios dice deténganse, porque el alma no sana siempre corriendo. A veces sana cuando por fin se sienta delante de Dios. Y aquí quiero tocar algo que a muchísima gente le roba el reposo, la falsa idea de que tienes que ganarte el amor de Dios a fuerza de rendimiento. Hebreos 4:9-11 habla de un reposo especial para el pueblo de Dios, un reposo sabático, un reposo que no consiste solo en dejar de trabajar físicamente, sino en dejar de tratar de justificarse por sus obras. ¿Cuánto creyente vive agotado por eso? No cansado por amar a Dios, sino cansado por intentar demostrarle a Dios que vale algo. Sirve, corre, se esfuerza, da, produce y por dentro sigue sintiendo que nunca es suficiente. Y el Evangelio te dice hoy, Cristo ya hizo lo que tú no podías hacer. Tu salvación no descansa sobre tu desempeño, sino sobre su obra perfecta. Ya no trabajás para ser amado, trabajás porque ya fuiste amado. Ya no oras para comprar favor, oras porque fuiste adoptado. Ya no sirves para que te acepten, sirves porque ya te abrazaron. Y cuando esa verdad entra de verdad, el alma empieza a respirar. Éxodo 33,
14 tiene una promesa que vale oro puro. Yo mismo iré contigo y te daré descanso. No dice, te daré descanso y después veré si voy contigo. No, la presencia y el descanso vienen abrazados. Donde Dios está de verdad, allí el alma empieza a hallar reposo. Y por eso el enemigo lucha tanto por distraerte, porque sabe que si no puede quitarte a Dios, al menos intentará robarte la conciencia de su presencia, te llenará la mente de ruido, te hará correr de una cosa a otra. Te llenará de pantallas, de noticias, de temores, de comparaciones, de urgencias, todo para que olvides que el Señor sigue cerca, pero la promesa continúa en pie. Yo mismo iré contigo. No vas solo al trabajo, no vas solo al hospital, no vas solo a la audiencia, no vas solo a la noche difícil, no vas solo al cuarto vacío, no vas solo a criar a ese hijo, no vas solo a empezar otra vez. Y si Él va contigo, entonces todavía existe reposo aún en medio del camino. David lo canta de otra forma en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me conmueve que el buen pastor no solo guía, también hace descansar. Porque hay ovejas que no saben acostarse aunque estén heridas. Hay ovejas que siguen corriendo aun cuando el pastor ya preparó pastos verdes. Hay ovejas que se acostumbraron tanto al sobresalto que la quietud les parece extraña. Y quizá te pasa. Te acostumbraste tanto al estrés, a la presión, a la tensión, a vivir con el pecho apretado, que cuando Dios empieza a traerte quietud hasta te sientes raro. Pero no te resistas al pasto verde del cielo. No te resistas al agua tranquila. No te resistas a la restauración. Hay personas que saben pelear, pero no saben recibir. Saben sacrificarse, pero no saben reposar. Y hoy el pastor te está diciendo, déjame cuidar de ti también. Hay otro texto breve, pero contundente en Salmo 46:10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Eso no significa pasividad irresponsable. Significa cesar la ilusión de que tú eres soberano. Significa dejar de ocupar el trono que nunca te perteneció. Significa decir, Señor, no entiendo todo, pero tú sigues siendo Dios. No controlo todo, pero tú sigues siendo Dios. No puedo con todo, pero tú sigues siendo Dios. Y déjame decirte algo. Muchas veces la mente no se agota solo por el problema, sino por la pretensión secreta de querer resolverlo todo. La ansiedad muchas veces es una pelea por el control. Y el reposo muchas veces comienza cuando finalmente dices, ya no voy a jugar a ser Dios de mi vida. Ese puesto ya está ocupado. Y gracias a Dios que está ocupado por alguien infinitamente más sabio que yo. Tal vez esta noche Dios no te va a entregar todas las respuestas. Tal vez no te va a mostrar de una vez todo el mapa. Tal vez no va a resolver cada detalle antes de que termine el día. Pero sí puede hacer algo glorioso, puede darte reposo en medio de lo no resuelto. Puede darte paz antes del desenlace. Puede darte fortaleza antes del cambio. Puede darte una calma que no depende del final, sino de su cercanía. Y eso, querido, ya es milagro. Porque a veces estamos esperando que Dios cambie la escena y Dios empieza cambiando el pulso del corazón. A veces estamos esperando que Dios quite el problema y Dios primero le quita al problema el derecho a gobernar nuestra mente. Quiero decirte algo como aplicación pastoral, sin espectáculo, sin exageración, pero con convicción. Hoy Dios quiere cortar una vieja alianza entre tu mente y el temor. Hoy Dios quiere romper esa costumbre de pensar siempre lo peor. Hoy Dios quiere desactivar esa alarma interna que vive sonando incluso cuando no ha pasado nada. Hoy Dios quiere regalarte un nuevo ritmo interior, no uno basado en la prisa, sino en la confianza. No uno basado en la autosuficiencia, sino en la dependencia santa. No uno basado en el ruido, sino en la voz del pastor. Y no te digo esto como si nunca volvieras a luchar. No. Quizá mañana tengas que volver a orar. Quizá pasado mañana tengas que volver a entregar la carga. Pero ya no lo harás como alguien abandonado, sino como alguien acompañado. Ya no lo harás como alguien que mendiga atención, sino como un hijo que conoce la casa del Padre. Y si me preguntás cómo empiezo a recibir ese reposo, te diría algo muy simple. Empieza acercándote, vuelve a Cristo, vuelve con honestidad, vuelve sin maquillaje espiritual, vuelve con la verdad. Dile, Señor, mi mente está cansada, mi corazón está cansado, vengo a ti. Luego aprende a derramar el corazón, como dice el Salmo 62. No reprimas todo,
Después entrega la ansiedad, como dice Pedro. Nómbrala, suéltala. Luego fija la mente en Él, como dice Isaías. No alimentes solo el miedo, alimenta la fe. Y finalmente, acepta que el reposo también incluye quietud, límites, pausas y obediencia. No puedes decir que confías en Dios si sigues insistiendo en sostener el mundo con tus hombros. Yo siento en mi espíritu que hay gente escuchando esto con el alma temblando. Gente que lleva demasiado tiempo sobreviviendo. Gente que ya no sabe lo que es respirar profundo sin culpa. Gente que se volvió experta en funcionar pero se olvidó de descansar. Gente que ama a Dios pero ha perdido la capacidad de aquietarse. Y hoy el Señor te dice, hijo, hija, no te hice para vivir permanentemente en estado de alarma, no te hice para ser prisionero de tus pensamientos, no te hice para que el corazón te golpee el pecho de angustia todos los días. Ven a mí. Yo te daré descanso. ¿Qué promesa? Yo te daré descanso, no lo comprarás, no lo fabricarás, no lo fingirás, yo te lo daré. Y hoy quiero hablarle también a los que han confundido reposo con resignación. No es lo mismo. Reposar en Dios no es bajar los brazos en incredulidad. Es dejar de pelear en la carne para empezar a confiar en el Espíritu. Es seguir caminando pero sin el veneno del desespero. Es seguir orando pero sin la exigencia histérica del control. Es seguir esperando pero con el corazón apoyado en la fidelidad del Padre. El reposo bíblico no es parálisis, es confianza serena. Es decir, no sé cuándo, pero sé quién. No sé cómo, pero sé con quién. No sé por dónde, pero sé quién va conmigo. Así que hoy, antes de terminar, quiero que por un instante te imagines soltando la carga, no negándola, no minimizándola, soltándola, esa carga con nombre y apellido. Esa que llegó con un correo, con una llamada, con un resultado, con una ausencia, con una traición, con una deuda, con una mala noticia. Imagínate poniéndola a los pies de Cristo. Y al hacerlo, escucha al Maestro decirte otra vez, mi yugo es suave y mi carga es liviana. Es como si te dijera, la vida sigue siendo seria, pero no tienes que arrastrarla sin mí. El camino sigue siendo real, pero no vas a recorrerlo solo. La tormenta existe, pero no te traga. El valle existe, pero no te define. La noche existe, pero no es eterna. Yo estoy aquí. Voy a terminar orando por ti. Señor Jesús, hoy venimos a ti los cansados, los agobiados, los que tienen la mente saturada y el corazón fatigado. Venimos sin máscaras, venimos sin discursos religiosos, venimos como estamos. Te pedimos que pongas tu paz donde hubo tormenta, tu quietud donde hubo ruido, tu presencia donde hubo soledad, tu esperanza donde hubo agotamiento. Hoy depositamos en ti toda ansiedad, toda carga, toda culpa, todo miedo. Guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Danos el reposo que el mundo no puede dar. Enséñanos a descansar en tu amor, a confiar en tu tiempo, a rendirnos a tu voluntad. Y que esta noche y las que vienen podamos decir con verdad, solo en Dios haya descanso mi alma. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite respirar esperanza. Suscríbete, acompáñanos y ayúdanos a seguir sembrando palabra viva donde hay gente peleando batallas en silencio. Porque quizás hoy Dios te regaló reposo a ti, pero mañana va a usar tu voz para llevar reposo a alguien más. Hay batallas que no se ven, hay dolores que no hacen ruido, hay heridas que no sangran por fuera, pero por dentro te dejan sin aire. Y a veces el problema no es que te falte comida en la mesa, ni un techo, ni trabajo, ni gente alrededor. A veces el problema es otro. A veces lo que te está matando es ese hueco en el pecho que no sabes explicar, esa sensación de estar rodeado y aún así sentirte solo, esa fatiga del alma que no se cura durmiendo 8 horas, ese cansancio que no está en los músculos, sino en el corazón. Y yo vine a hablarle a esa persona, a vos, al que sigue sonriendo para que nadie pregunte demasiado, a la mujer que sirve a todos pero hace rato que por dentro se viene apagando, al hombre que aprendió a tragarse el llanto porque cree que quebrarse es perder, al joven que tiene el teléfono lleno de mensajes pero el alma llena de silencio, al que se mira al espejo y dice no entiendo qué me pasa, tendría que estar bien, pero no estoy bien. Escúchame con el corazón abierto, no estás loco, no estás sola, no te pasa porque seas débil, no te pasa porque Dios te abandonó.
Te pasa porque el alma humana fue creada con un espacio que no puede llenar el aplauso, no puede llenar el dinero, no puede llenar el deseo, no puede llenar el éxito, no puede llenar ni siquiera el amor humano cuando se lo convierte en un sustituto de Dios. Hay un vacío que solo puede ser habitado por la presencia del Señor. Por eso el salmista se mira a sí mismo y se habla con una honestidad brutal. Dice en Salmo 42, 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbás dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Me conmueve ese texto, porque la Biblia no niega el abatimiento del alma. La Biblia no nos obliga a fingir. La Biblia no dice, si sos espiritual nunca vas a sentirte vacío. No, la Escritura reconoce que hay días donde el alma se cae al piso. Días donde uno tiene que predicarse a sí mismo, porque si se deja llevar por lo que siente, se hunde. Y quizá vos estás en uno de esos días, tal vez venís arrastrando meses así, y lo más peligroso del vacío interior es que uno intenta llenarlo con cualquier cosa, con ruido, con compras, con trabajo, con relaciones, con validación, con religión vacía, con una agenda saturada para no escuchar lo que está pasando adentro, porque el silencio da miedo. Porque cuando se apagan las pantallas, cuando se cierra la puerta, cuando nadie te escribe, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te necesita, ahí aparece la gran pregunta: ¿qué queda de mí cuando me quedo a solas conmigo? Y si no tenés a Dios en el centro, esa pregunta se vuelve insoportable. Hay gente que cree que el vacío se resuelve acumulando experiencias. Entonces viaja más, compra más, consume más, publica más, presume más, conquista más, corre más. Pero llega la noche y sigue igual, porque el alma no se alimenta con dopamina. El alma no respira con aprobación social. El alma necesita eternidad. El alma necesita verdad. El alma necesita amor del bueno, del que no usa, del que no manipula, del que no abandona, del que no se retira cuando ve tus ruinas. Por eso Jesús en Juan 4, 13 y 14 le dice a la mujer samaritana junto al pozo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué escena tremenda. Una mujer va al pozo a buscar agua, pero en realidad el Señor está leyendo una sed mucho más profunda. Ella fue por agua para el cuerpo y Cristo vino a señalar la sed del alma. Y ahí está uno de los retratos más poderosos del vacío interior. Porque esa mujer no era simplemente alguien con un pasado complicado. Era una mujer que había buscado pertenencia, valor, consuelo y amor en lugares que no podían sostenerla. Había tenido 5 maridos y el hombre con el que vivía en ese momento tampoco era su marido. Y Jesús no la expone para humillarla. Jesús la revela para sanarla. Jesús no le dice: ¿qué decepción me das? Jesús le dice, en otras palabras: entiendo tu sed, pero mientras sigas bebiendo de pozos humanos como si fueran eternos, vas a volver a tener sed. Y esto hay que decirlo con claridad. No porque una relación sea mala, no porque el trabajo sea malo, no porque el dinero sea malo, no porque los sueños sean malos. El problema es cuando le exigimos a cosas buenas que hagan lo que solo Dios puede hacer. El problema es cuando esperamos que un ser humano nos dé identidad eterna. El problema es cuando esperamos que una carrera nos quite la soledad. El problema es cuando esperamos que el éxito anestesie la herida del rechazo. El problema es cuando transformamos los dones en dioses. Entonces terminamos agotados, porque nada creado soporta el peso de reemplazar al Creador. Y algunos me dirán: pero yo no estoy metido en excesos. Yo no ando corriendo detrás del mundo. Yo voy a la iglesia, yo oro, yo sirvo. Y aún así te sentís vacío. Sí, porque también existe el vacío del que está haciendo muchas cosas para Dios, pero hace rato que dejó de descansar en Dios. Existe el vacío del que tiene actividad espiritual, pero no intimidad. Existe el vacío del que aprendió el idioma del reino, pero perdió el asombro. Existe el vacío del que sigue cantando, pero ya no tiembla delante de la presencia. Existe el vacío del que trabaja en la casa del Padre, pero dejó de disfrutar al Padre de la casa. Por eso no basta con decir: yo estoy en el ambiente correcto. La pregunta es otra: ¿está Cristo habitando tu interior o solo rondando tu periferia? Efesios 3, 17 al 19 lo dice con una belleza inmensa: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud,
la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí está la respuesta al vacío. No dice Pablo para que tengan más actividades, no dice para que estén más ocupados, no dice para que todos tus problemas desaparezcan en una semana, dice para que Cristo habite en vuestros corazones. Y luego agrega algo que parece imposible: ser llenos de toda la plenitud de Dios. El mundo ofrece distracción, Dios ofrece plenitud, y la diferencia es inmensa. La distracción te saca momentáneamente del dolor, la plenitud te transforma desde adentro. La distracción te adormece, la plenitud te sana. La distracción te deja igual cuando se termina el estímulo. La plenitud de Dios reorganiza tus afectos, tu identidad, tus temores, tus prioridades, tu futuro. Ahora bien, para que Dios te llene con su amor, primero tenés que dejar de negar que estás vacío. Porque mientras sigas diciendo estoy bien, estoy bien, estoy bien, cuando por dentro te estás desmoronando, no vas a permitir que el médico toque la herida. Y el reino de Dios no funciona con máscaras. El Señor no trabaja sobre personajes, el Señor trabaja sobre personas. No toca la imagen que construiste, toca el corazón que le entregás. Mirá lo que dice Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No dice cercano está Jehová a los impecables. No dice cercano está Jehová a los que nunca dudan. No dice cercano está Jehová a los que llegan enteros. Dice que está cerca de los quebrantados. El quebranto no espanta a Dios. El quebranto atrae su misericordia. Hay gente que piensa, si yo le muestro a Dios lo roto que estoy, se va a decepcionar. No, mi querido, Dios ya sabe lo roto que estás. No está esperando descubrirlo, está esperando que se lo entregues. Él no huye de tus pedazos. Él sabe qué hacer con ellos. Isaías 61, 1 al 3 anuncia al Mesías diciendo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Eso es evangelio, eso es buena noticia, que Cristo no vino solo a perdonarte legalmente, vino también a restaurarte interiormente, vino a vendar, vino a consolar, vino a cambiar ceniza por gloria, vino a poner aceite de gozo donde el dolor te secó por dentro. Vino a cambiar el espíritu angustiado, esa opresión silenciosa, ese peso que no sabías nombrar. Cristo no vino a maquillar el vacío, vino a llenarlo con su amor. Pero atención con esto, la llenura de Dios no es magia, no es una sensación emocional de 10 minutos y después seguimos igual. La llenura de Dios es una obra real del Espíritu Santo en el hombre interior. Romanos 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No dice apenas informado, no dice explicado, no dice sugerido, dice derramado. Eso habla de abundancia, eso habla de desborde, eso habla de un amor que no cae en gotas miserables, sino que es vertido sobre el corazón. Hay personas que conocen doctrinas sobre el amor de Dios, pero nunca se dejaron empapar por ese amor. Saben citar versículos, pero siguen viviendo como huérfanos. Saben hablar del Padre, pero siguen relacionándose con Él como si tuvieran que merecer cada abrazo. Y cuando uno no recibe de verdad el amor de Dios, vive mendigando lo que ya le fue regalado en Cristo. Entonces se vuelve adicto a la aprobación. Se vuelve esclavo de la performance. Se mata por demostrar que vale. Sufre por agradar a todos. Se rompe por sostener una imagen. Y todo eso porque no terminó de creer lo más revolucionario del Evangelio, que en Cristo sos amado antes de producir, antes de brillar, antes de destacar, antes de que tu vida se ordene por completo. Eso no significa que Dios te deja igual. Significa que te transforma desde el amor, no desde el rechazo. Y para mostrarte hasta dónde llega ese amor, Jesús cuenta la historia del hijo pródigo en Lucas 15. Y cuando el muchacho vuelve derrotado, quebrado, vacío, sucio, sin discurso, la Biblia dice, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lucas 15, 20. Eso me desarma, porque el hijo vuelve con vacío, vacío de dignidad, vacío de recursos,
vacío de fuerzas, vacío de futuro. Pero el Padre no le da un sermón de castigo. Le da abrazo, le da vestido, le da anillo, le da sandalias, le devuelve identidad, le devuelve pertenencia, le devuelve casa, le devuelve mesa, le devuelve nombre. Cuando el vacío interior te consume, Dios no te recibe para hacerte sentir peor, te recibe para llenarte con su amor y recordarte quién sos. Y algunos me dirán, pero yo no me fui a una provincia apartada, yo nunca dejé del todo a Dios. Puede ser, pero hay otras maneras de perderse. Uno puede perderse sin irse lejos geográficamente. Uno puede perderse viviendo en la misma casa, pero con el corazón lejos. Uno puede perderse en la amargura, en el perfeccionismo, en la culpa, en el activismo, en el resentimiento, en el miedo. Hay gente que nunca se fue de la iglesia, pero hace años que dejó de disfrutar al Padre. Cumple, sirve, responde, asiste, pero por dentro está tan vacía como el hijo que se fue. Por eso esta palabra es para todos, para el que se alejó y para el que se quedó, para el que cayó en un pozo visible y para el que se secó por dentro sin hacer ruido. Y te quiero decir algo más. Dios no solo llena vacíos, también transforma fragilidad en testimonio. Pablo dice en 2 Corintios 4, 7 al 9, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué retrato más honesto y más glorioso. Somos vasos de barro, no somos de acero. No somos invencibles en nosotros mismos. No somos impecables, no somos autosuficientes, somos frágiles. Pero dentro de esa fragilidad hay un tesoro, y el tesoro no sos vos, el tesoro es Cristo en vos. Entonces, aun cuando te sentís quebrado, no estás vacío si Él habita en tu interior. Aun cuando llorás, no estás desamparado. Aun cuando estás en apuros, no estás desesperado. Aun cuando te derriban, no estás destruido. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no evita toda batalla, pero sí impide que el vacío tenga la última palabra. Quizá vos esperabas que Dios te demostrara su amor quitando inmediatamente todo lo que duele, y a veces lo hace. Pero muchas otras veces te demuestra su amor sosteniéndote dentro del proceso, dándote paz en medio de la tormenta, fuerza en medio del desgaste, luz en medio de la confusión. Y eso también es amor. Amor no es solamente que cambie rápido la circunstancia. Amor también es que Él no te suelte mientras la atraviesas. Hebreos nos muestra a un Cristo que puede compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, no tenemos un Salvador distante. Tenemos un Salvador que conoce la angustia, que lloró, que fue rechazado, que fue traicionado, que atravesó dolor. Por eso cuando vos le decís, Señor, me siento vacío, Él no responde con frialdad, Él responde con misericordia. Él sabe lo que significa cargar peso. Y acá hay algo que tenés que escuchar con fuerza. El vacío interior también puede convertirse en una puerta de encuentro. Porque cuando se te caen los ídolos, cuando ya no te alcanza lo que antes te entretenía, cuando lo superficial deja de anestesiarte, ahí recién estás en condiciones de buscar agua viva de verdad. Hay crisis que no llegan para destruirte, sino para desenmascarar las cisternas rotas de las que estabas bebiendo. Hay momentos donde Dios permite que todo lo falso decepcione para que por fin descubras que solo Él alcanza. Entonces, ¿qué hago si me siento así? Primero, deja de huir, deja de correr, deja de tapar, decile al Señor la verdad, no le recites una plegaria decorada, no lo impresiones con lenguaje religioso. Decile, Padre, estoy cansado, Padre, me siento vacío, Padre, no entiendo qué me pasa. Padre, necesito que vengas a habitar este lugar que ya no puedo sostener solo. Dios honra la verdad del corazón. Segundo, volvé al pozo correcto. Volvé a Cristo, no a una idea de Cristo, no a una costumbre, no a una tradición, a Cristo vivo. Abrí el Evangelio, detenete en su presencia, calla el ruido, deja que su palabra te lave, porque hay vacíos que no se rompen con entretenimiento, sino con revelación. Tercero, soltá la culpa que te hace creer que ya no mereces volver. Si el hijo pródigo hubiera seguido negociando consigo mismo, se muere en el chiquero. Lo que lo salvó fue levantarse e ir al Padre. No esperes sentirte digno para volver. Volvé Ypsilon, su dignidad te va a restaurar.
Cuarto, permití que el Espíritu Santo derrame otra vez el amor de Dios en tu corazón. No te conformes con una fe mental. Pedí encuentro, pedí presencia, pedí llenura. Pedí que Cristo habite en vos de una manera tan real que lo que hoy es hueco empiece a ser morada. Quinto, déjate amar en comunidad, porque el vacío muchas veces se agrava en el aislamiento. Dios sí obra en lo secreto, pero también usa hermanos, consejeros piadosos, una iglesia sana, una palabra oportuna, una oración sincera. No pelees todas tus guerras solo. Y te diré algo más, con ternura y con firmeza. Tal vez lo que vos llamabas vacío era hambre de Dios. Tal vez pensabas que te faltaba algo en esta tierra, cuando en realidad te faltaba volver al centro. Tal vez creíste que lo que necesitabas era cambiar de escenario y lo que necesitabas era abrirle otra vez la puerta a la presencia del Señor. Porque cuando Él entra, no necesariamente cambia todo de afuera en un segundo, pero cambia el aire espiritual por dentro. Lo muerto empieza a respirar. Lo seco empieza a humedecerse. Lo rígido empieza a rendirse. Lo oscuro empieza a recibir luz. Yo no sé cuánto tiempo llevas así. No sé si hace semanas, meses o años. No sé si el vacío te lo dejó una traición, un duelo, una pérdida, un pecado, una decepción, una infancia rota, una oración que parecía no ser contestada o una lucha interna que no sabes explicar. Pero sí sé esto. El amor de Dios sigue siendo más profundo que tu noche. Y la gracia de Cristo sigue siendo más grande que tu ruina. Y el Espíritu Santo sigue teniendo poder para derramar vida donde hoy hay cansancio. No te resignes a vivir hueco, no te acostumbres a sobrevivir vacío. No hagas de la sequía una identidad. No digas yo soy así cuando el cielo dice yo puedo llenarte. No te quedes abrazando tus cenizas cuando el Señor ofrece gloria. No te quedes vistiendo luto cuando Cristo ya compró aceite de gozo. No te encierres con espíritu angustiado cuando la palabra de Dios habla de manto de alegría. Hoy puede comenzar una restauración. Y no porque yo lo diga, sino porque Jesús sigue pasando por los pozos, sigue buscando pródigos, sigue vendando quebrantados, sigue acercándose a los contritos, sigue derramando amor, sigue llenando con su plenitud a quienes se rinden delante de Él. Así que ahí donde estás, si este mensaje te encontró en medio del vacío, haz esta oración conmigo de todo corazón. Señor Jesús, acá estoy, sin máscaras, sin discursos, sin fuerzas para fingir. Vos conocés el vacío que llevo adentro, la fatiga, la tristeza, la sequía, la herida que no sé nombrar. Hoy vuelvo a vos. Reconozco que he buscado agua en pozos que no podían darme vida. Reconozco que te necesito, vení a llenar mi interior con tu amor, vendá lo que está roto en mí, restaurá mi identidad. Derramá tu Espíritu Santo sobre mi corazón, hacé habitar tu presencia en mí. Donde hay ceniza, trae gloria. Donde hay luto, trae gozo. Donde hay angustia, trae paz. Yo declaro que no voy a morir vacío, porque tu amor me alcanza, tu gracia me sostiene y tu presencia me llena. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo declaro sobre tu vida que este no es tu final, que el vacío no te va a devorar, que el amor de Dios va a tocar las habitaciones más oscuras de tu alma, que vas a volver a respirar esperanza, que vas a volver a sentir paz, que vas a volver a disfrutar la presencia del Padre, que lo que hoy duele no será estéril, sino territorio donde Dios va a glorificarse. Si este mensaje bendijo tu vida, suscríbete, compartilo con alguien que esté peleando en silencio y deja que esta palabra siga corriendo, porque hay mucha gente sonriendo por fuera y desmoronándose por dentro y necesitan escuchar que cuando el vacío interior te consume, Dios te llena con su amor.